bueno, aquí nosotros tenemos esta, nosotros estamos, bueno, en una leccioncita y nos ponen esta pregunta. Entonces me dicen, bueno, me están dando f, sea f de x, y, dado de la siguiente manera, x más y más x menos y, j. Entonces me dice, calcule, donde esta signo como de gamma es la curva recorrida en sentido positivo. Disculpa, ¿estás compartiendo? Ay, sí, no, qué bruto. Yo sí dije algo, no, algo falta. Ok, disculpen. Disculpen. Ahora sí, vaya, primera vez que me pasa eso. Yo decía que los profes no, yo decía, se hacen lo que no, no. Sí pasa. Ahora sí están viendo, me imagino. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces este es una problemita del, como les digo, todos, o la mayoría, solo algunos que fueron como pedidos, que sí me pidieron que hiciera, que ya mismito los hago, pero ahí la mayoría son de lecciones del anterior semestre. Entonces tenemos esta función aquí, que es, dense cuenta, es una función que es bueno, es un campo realmente, que está dado como x más y de x menos y. Y entonces me piden que calcule esta integral de línea. Obviamente esta integral, como me están dando un campo, yo digo de volá, eso es una integral de línea vectorial, donde me dicen que la curva sobre la cual yo estoy integrando es la recorrida en sentido positivo. Es importante que a mí me digan el sentido. Palabra sencilla, en integral de línea vectorial, sí, ahí sí me importa el sentido. En la escalar, no, en la vectorial, sí. Entre los puntos a,0 y menos a,0 de esta ecuación que tenemos aquí. Y yo digo, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, yo digo, podemos hacer la partecita, resolver una integral de línea vectorial por diferentes maneras. Entonces, pero lo más usual, con lo que podemos partir es directamente, digo, bueno, voy a hacerlo tal vez por definición. Entonces, ¿cuál es la definición si yo tengo aquí gamma f de L, ¿verdad? Entonces, esto simplemente va a ser la integral que va desde a a b, f compuesta con su composición, con su parametrización r de t, ¿verdad? Producto punto R' de t por el de t. Entonces nosotros, de nuevo, nosotros para hacer esta partecita de aquí necesitamos en un inicio conocer la parametrización. Un segundito. Ya, conocer la parametrización, porque de nuevo, ¿qué es lo que nosotros siempre sacamos o cómo yo lo saco en este orden? Primero, necesito la parametrización para conocer los límites de integración, luego para conseguir este R' y luego para conseguir esta composición. Entonces empezamos. Entonces me doy cuenta de que aquí yo tengo esta partecita de aquí, me dice B, tengo B al cuadrado, x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado igual a al cuadrado b al cuadrado. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir todo esto para a al cuadrado b al cuadrado. Entonces tengo b al cuadrado, x al cuadrado, sobre a al cuadrado, b al cuadrado, más a al cuadrado, y al cuadrado, sobre a al cuadrado, b al cuadrado, igual a al cuadrado, b al cuadrado, sobre a al cuadrado, b al cuadrado. Yo digo, perfecto, esto se me hace 1. Acá, este a al cuadrado que este a al cuadrado se me va, y este b al cuadrado que este b al cuadrado se me va. Y me queda x al cuadrado sobre a al cuadrado, más y al cuadrado sobre b al cuadrado, igual a 1. Y dense cuenta, ¿qué me quedó? Es decir, la curva sobre la cual yo estoy integrando va a ser una porción, porque dense cuenta aquí me dicen de cierto punto a cierto punto, es una porción va a ser una porción de esta elipse. Yo digo, perfecto, entonces yo conozco una parametrización para la elipse, sí, entonces parametrizamos. Entonces mi R de t, ¿qué sería? Mi R de t sería x y acá y. Nosotros conocemos una parametrización clásica para la elipse, sí, sí la conocemos. ¿Cuál es esa parametrización clásica? Es el a coseno de t y es b seno de t. Pero ojo, aquí hay que tener cuenta en algo. Yo tengo que fijarme, estoy parametrizando sobre toda la elipse, porque si es que yo no estoy parametrizando sobre toda la elipse, yo tengo que fijarme entonces de dónde a dónde va mi t. Entonces yo digo, bueno, recordemos, aquí yo tendría mi elipse, que como no conocemos cuál es a y b, simplemente voy a ver de manera general que esto es así, ¿verdad? Pero a mí me dice, ojo, que yo estoy yendo entre los puntos, entre el A0, es decir, entre este puntito de aquí, entre el punto A,0 y el punto menos A,0, que es este otro punto de acá. Y digo, perfecto. Entonces, si yo estoy yendo entre estas dos partecitas de aquí y yo estoy yendo, ojo, en sentido positivo, es decir, yo estoy recorriendo de aquí a acá. Entonces, dense cuenta, entonces lo que estoy diciendo aquí es que mi curva, es decir, esa gama, simplemente es este pedazo que lo voy a poner aquí en amarillo. Entonces tienen que estar cuidado con de dónde a dónde van a poner su t cuando parametrizan.
¿Desde dónde a dónde va a variar teta? En este caso, como yo estoy variando en este caso, yo solo voy a recorrer los dos primeros cuadrantes, entonces mi teta va de 0 a pi. Porque si yo tomo teta de 0 a pi, entonces yo simplemente estoy recorriendo ese pedazo de la ¿qué? De la elipse. Entonces sería de 0 a pi. Entonces ya tengo la parametrización. Una vez que yo tengo la parametrización, ya tengo todo, porque empiezo a sacar todo lo que yo tenía acá. Entonces yo digo, perfecto, ya tengo entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría, yo lo escribo de otra manera, r de t lo voy a escribir como a coseno de t, coma b seno de t, ¿verdad? Donde ese t está entre 0 y 2 pi. Perfecto. Ahora bien, conseguimos el r' de t. El r' de t sería igual a menos a seno de t, coma, b coseno de t, ¿verdad? Y digo, perfecto, entonces ya tengo 3. Uno ya lo conseguí porque también una vez que yo parametrizo yo encuentro los límites de integración y ahora simplemente tengo que hacer la composición. ¿Cómo yo hago esta composición? Le digo, bueno, f compuesto con r de t simplemente es f, nosotros sabemos por definición que esto es f evaluado en r de t. Y yo conozco r de t, sí, justamente lo tengo aquí. Entonces digo, bueno, va a ser f evaluado en ¿qué? En a coseno de t, coma b seno de t. Digo, perfecto, es decir, yo le estoy entregando a este campo como x, a coseno de t, y como b, y como y, b seno de t. Entonces, para eso tengo que conocer el campo. ¿Lo tenía ahí arribita? Sí, sí lo tenía. ¿Cuál era mi campo que me estaban dando? Lo voy a copiar aquí. Era f de x, y igual a x más y, coma x menos y. Yo digo, perfecto, este es el campo que a mí me están dando. Ahora lo que yo estoy dándole es que aquí a x le estoy dando el valor de a coseno de t y a y le estoy dando el valor de b seno de t. Perfecto, entonces ya teniendo eso ya tenemos todo. Entonces esto simplemente sería igual, aquí a mí que me dice, sería a coseno de t más y, que es b seno de t. Perfecto, acá, ¿qué sería? X, que sería a coseno de t menos y, que sería b seno de t. Y ya tengo la composición, entonces con esto ya obtuve 2. Entonces digo, perfecto, entonces mi integral de línea sobre gamma f de L simplemente va a ser igual a la integral. ¿De dónde a dónde iba mi t? Iba de 0 a pi, porque como les recuerdo, solo estoy tomando la mitad de esa elipse. Entonces sería de 0 a pi, aquí, la composición. ¿Cuál era esa composición? La acabamos de determinar, es esto. Perfecto, entonces sería a coseno de t más b seno de t, coma a coseno de t menos b seno de t. Luego, producto punto con qué? Con el r' de t. ¿Tengo el r' de t? Sí, justamente lo tengo aquí. Dense cuenta, simplemente estoy poniendo todas estas partecitas aquí. R' de t, ¿qué me quedó? Me quedó menos a seno de t, coma b coseno de t. Y eso por un dt. Y yo digo, perfecto, ahora simplemente desarrollamos ese producto punto y desarrollamos la integral. Entonces me quedaría la integral que va de 0 a pi. Multiplicando esta partecita de aquí me quedaría menos al cuadrado coseno de t, seno de t, ¿verdad? Acá, más por menos a por b, seno al cuadrado de t. Perfecto. Acá, más a por b, coseno al cuadrado de t. Y aquí, más por menos b al cuadrado, seno al cuadrado de t por dt. Ya simplemente dense cuenta que me quedó una integral de cálculo una variable. Digo, perfecto, entonces ya estamos súper, como dice mi profesor de estadística, súper Gucci en esta partecita aquí. Aquí vamos viendo qué puedo, digamos así, agrupar. Entonces aquí tendría un segundito. Era este por este a al cuadrado. Aquí este por este a por b. Este por este a por b y este por este b al cuadrado. Le digo, perfecto. Entonces aquí tendría, aquí sí, yo sabía, algo me está aquí. Recuerden que aquí cuando hice esta multiplicación era este por este es este y de ahí menos b al cuadrado. Ahí sí, seno de t coseno de t. Ya, perfecto. Ahora sí, simplemente haciendo esa multiplicación, ese producto punto, para ir obviamente verificando todo. Entonces aquí puedo sacar lo siguiente. Aquí voy a sacar factor común, voy a tener menos a por b y tendría coseno al cuadrado de t menos seno, un segundito. Aquí que estoy sacando, estaría sacando factor común, sí, a por b.
A por B me quedaría que coseno al cuadrado de t menos seno al cuadrado de t. Aquí menos al cuadrado coseno de t, seno de t. Y aquí menos b al cuadrado seno de t, coseno de t de t. Entonces aquí para hacernos la vida más sencilla, yo sé directamente puedo identificar que esto es una identidad, es la identidad del ángulo doble, coseno de 2t. Para hacernos la integral más sencilla, sería la integral de 0 a pi, a por b que multiplica el coseno de 2t, ¿verdad? Menos a al cuadrado coseno de t, seno de t, menos b al cuadrado seno de t, coseno de t por un dt. Y aquí, pues yo les recomiendo siempre tener en mente esta integral que yo siempre les he recomendado, que es la integral. Si ustedes tienen la integral de una función elevada a la n y justamente tienen que está multiplicada por la derivada de esta función f que tenían ahí de x, esto simplemente va a ser la función f de x elevada a la n, n más 1 sobre n más 1. Esta integral les ayuda a resolver de manera sencilla muchas integrales sin tener que hacer por otros métodos. Entonces, dense cuenta, vamos a integrar directamente esta parte de aquí. Aquí me quedaría a por b. Aquí, la integral del coseno, simplemente seno de 2t sobre 2, perfecto. Acá me quedaría menos al cuadrado, eso simplemente es una constante. Y démonos cuenta aquí, yo puedo analizar directamente esto, es lo que yo les decía. Dense cuenta que aquí, que es como que si tuvieran aquí, este seno es su f de t, está elevado a la 1, y la derivada del seno justamente es el coseno, sería el f' t, y como cumple esta reglita de aquí, la integro directamente por eso. Entonces me quedaría menos al cuadrado, me quedaría seno al cuadrado de t sobre 2. Ya, así, tan sencillita, para no perder el tiempo haciendo esas integrales. Aquí, menos b al cuadrado, y aquí es exactamente lo mismo. Dense cuenta, aquí que tiene, aquí es como que si tuvieran su f de t, y aquí es como que si tuvieran su f' de t. Y yo digo, bueno, entonces aquí va a ser lo mismo. Va a tener entonces seno al cuadrado de t sobre 2. Yo digo, perfecto. Entonces esto evaluado desde pi y 0. Esto evaluado en pi y 0. Entonces, un segundito, déjenme reviso que esté seno. Perfecto, es la integral de esto. De ahí, esta partecita de aquí es seno al cuadrado. Porque justamente si lo derivo, ustedes ven rápidamente que va a quedar esa partecita. Sí, perfecto. Entonces, si yo evalúo, me voy a dar cuenta que aquí voy a tener seno de 2pi, 0, menos seno de pi, 0, menos seno de pi, 0, y de nuevo menos seno de todo eso, también 0, menos 0, 0, menos 0. Entonces, directamente, esta integral, la integral sobre esa partecita de aquí de la función por el dl, me quedó simplemente 0. Y ya está. Entonces, esa sería la solución a esa partecita de ahí. Ahora bien, maneras más sencillas de hacerlo, sí, puede efectivamente que haya maneras más sencillas de hacerlo, porque por ejemplo, uno cuando les voy dando directamente lo que ustedes tienen que hacer cuando van a resolver un problema de esto, ustedes dicen, bueno, y a mí me están pidiendo resolver un problema de sacar una integral de línea vectorial. Lo primero que a mí se me tiene que ocurrir, las maneras que yo tengo para, como las estrategias que yo tengo es primero, por definición, es decir, justamente por lo que le acabamos de hacer ahorita. Lo segundo que pueden pensar es, bueno, lo segundo que yo voy a pensar es verificar si este campo es conservativo. Porque si el campo es conservativo, entonces yo, la integral es independiente del camino, yo sé que la puedo calcular de esta manera. Función potencial en el punto final menos función potencial en el punto inicial. Y ustedes me van a decir, yo como identifico tal vez cuando tenga que verificar que el campo es conservativo. Cuando ustedes vean que su campo está muy complicado y hacerlo por definición les va a quedar una integral súper jodida, pues ustedes dicen, no, por ahí no puedo ir. Entonces voy sospechando que yo puedo verificar si el campo es conservativo. ¿Y cómo verifico si el campo es conservativo? Si es que su rotacional, es decir, el producto cruz entre el operador nabla y eso es el cero vector. Y así es como directamente verifican. Entonces, cuando vayan a hacer esto, ustedes dicen, bueno, tal vez por esto me estoy complicando mucho, pero voy a verificar, el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, puedo resolver esa integral de esta manera. Entonces, esa sería esa partecita ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o ha quedado claro? Si no hay ninguna duda, ya saben que si hay alguna dudita, yo sigo, voy a justamente explicándoles esto del campo conservativo. Entonces, venimos para acá. Entonces, dense cuenta que simplemente aplicamos definición, la definición que ya hemos venido practicando todas estas partes. Esta también fue un ejercicio de lección, también está en una lección
Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí están dando un campo. Me dicen, bueno, sea este campo dado de esta manera. Y me dice, bueno, encuentre A de modo que este campo sea conservativo. Es decir, a mí me pide que yo diga cuál debe ser este valorcito de A para que el campo sea conservativo. Entonces yo digo lo siguiente. Yo digo, bueno, yo sé que un campo F es conservativo. Un campo F es conservativo. Sí, solo sí. Sí, solo si su rotacional, es decir, el producto cruz entre el vector nabla y F, es el cero vector. Pero aquí, esto es cuando tenemos nosotros campos en R3. Ahora bien, cuando nosotros tenemos campos en R2, como el que nos están dando aquí, simplemente lo que yo tengo que verificar, bueno, puedo verificarlo de esta manera. Es verdad, lo puedo hacer de esta manera, pero uno dice, bueno, si tengo simplemente mi campo es en R2, lo que tengo que verificar, nosotros sabemos aquí tengo un campo que aquí tengo la primera función componente y aquí tengo la segunda función componente. Entonces, para verificar cuando yo tengo un campo en R2, si es conservativo, simplemente digo, bueno, la parcial de n con respecto a x debe ser igual a la parcial de m con respecto a y. Es decir, si yo meto esta parte acá en el rotacional, a la final voy a tener esta condición. Entonces digo, perfecto. Entonces, en vez de ponerme a hacer eso, simplemente verifico esta partecita de aquí. Yo quiero que la parcial de la segunda componente con respecto a x sea igual a la parcial de m con respecto a la primera componente con respecto a y. ¿De dónde sale eso? Pues exactamente el rotacional usando la definición. Le digo, perfecto. Entonces, yo quiero esto. Entonces, aquí nosotros denoto esto como n y denoto esto como m, que es justamente lo que les acabo de decir. Perfecto, entonces si quieren lo puedo escribir aquí para que no haya confusión. Aquí tengo esta parte de aquí, esto sería igual a AXY y esto sería igual a E a la Y más 2X cuadrado. Yo digo perfecto, entonces ya tengo esta partecita de aquí, esto va a ser mi N y esto va a ser mi M. Entonces voy a aplicar esto, yo sé que el campo es conservativo cuando yo tengo un campo en R2, sí se cumple directamente esta partecita de aquí. Entonces digo, bueno, voy a sacar la derivada parcial de N con respecto a X. Si yo derivo, ¿cuál es ese n que yo estoy diciendo? Es este que yo tengo aquí. Si yo derivo esa expresión con respecto a x, ¿qué me va a quedar? 4x. Y ahora yo saco la derivada parcial de m, pero ahora con respecto a y. ¿Cuál es mi m? Pues justamente lo acabo de denotar aquí. Es a x por y. Si yo derivo eso con respecto a y, simplemente me queda a por x. Digo, perfecto, yo quiero que estas dos cosas sean iguales. Entonces digo, el campo es conservativo si se cumple esta parte de aquí. Es decir, yo tengo 4x igual a A por 4. Entonces, de aquí A por X. Entonces, de aquí directamente despejamos que A debe ser igual a 4. Entonces, para que ese campo sea conservativo, el valor que debe tomar ese valor A debe ser 4. Entonces, yo digo, perfecto, ya sabemos que el valor que debe tomar para que sea conservativo es A igual 4. Ahora bien, me dice que para el valor encontrado, en A encuentro una función potencial. Yo perfecto. Entonces, vamos a ver qué era la función potencial a ciertos rasgos. Nosotros, que un campo sea conservativo no se define a partir del rotacional. El uso del rotacional es un teorema que me ayuda a saber si es conservativo. Realmente, un campo, ¿cómo se define si es conservativo? F, un campo, es conservativo, se define como conservativo si existe una función diferenciable f tal que el campo no sea nada más que el gradiente de esa función. Y esta función es lo que se le llama función potencial. Esto es lo que se le conoce como función potencial. Y yo digo, perfecto. Entonces, un campo es conservativo si existe una función tal que el gradiente de esa función sea el campo. Pero aquí tenemos yo les mencionaba la semana que vimos esto, que aquí yo tengo un problema, porque esto es un problema de existencia. ¿Cómo yo sé si esa función existe? Porque podría que no exista. Si el campo es conservativo, no va a existir. Entonces, para eso es que primero verificamos esta parte de acá. Por eso es que me lo piden en el ejercicio 1. Porque si es que yo logro encontrar condiciones para lo cual se cumple esto, entonces yo digo, bueno, a juro esa función debe existir. Ahora bien, el problema es encontrarla, que es mi literal B. Entonces yo digo, bueno, literal B. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, bueno, parto de esto. Yo sé que esa función que a juro va a existir tiene que cumplir esto. Entonces yo recuerdo que si denoto f como las componentes m, n, yo digo, bueno, lo que me está diciendo esta parte de aquí es que m, n debe ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x y la de n debe ser igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Simplemente esta condición la pasé a esto. Ahora bien, entonces aquí ustedes saben que dos
por así decirlo, dos vectores son iguales, sí, solo si cada uno de sus componentes es igual. Es decir, aquí tengo que la derivada parcial de f con respecto a x debe ser igual a m, y la derivada parcial de f, pero con respecto a y, debe ser igual a n. Y ya, entonces simplemente tenemos que resolver estas dos, en el fondo son dos ecuaciones diferenciales, la cosa es que son súper sencillas de resolver. Y digo, perfecto. Ahora bien, entonces vamos a hacer esta partecita aquí, pero para eso obviamente yo necesito conocer el campo, así que lo vuelvo a copiar aquí a un ladito. Ok, perfecto, ya lo tengo aquí. Simplemente recordando que ahora en vez de tener ese a, yo aquí tengo 4. Digo, perfecto. Entonces yo voy a tener que la función que depende de x, o sea, es una función que depende de x y y, debe ser igual a m. ¿Qué era m? Esta parte aquí, 4x por y. 4x por y. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Este diferencial de x lo paso al otro lado y tendría la diferencial de f de una función que depende de x y y es igual a 4x por y diferencial de x. Integro ambos lados y me va a quedar entonces f de x, y igual a esta integral. Como dense cuenta, con respecto a qué estoy integrando, con respecto a x, lo que no es x lo dejo constante. Entonces simplemente si yo integro eso con respecto a x me va a quedar 4x al cuadrado y, o sea, x al cuadrado sobre 2y, más, aquí ya vamos a ver qué se le suma. Esto se simplifica con esto y me va a quedar 2x al cuadrado y, más justamente qué es lo que se debe sumar aquí. Nosotros, bueno, esto es una integral indefinida. Entonces tengo que sumarle nosotros sabemos que tengo que sumarle lo que se conoce como la constante de ¿qué? De integración, pero en este caso lo que yo le sumo es un h de x, es decir, no, es un h de y porque estoy integrando con respecto a x, aquí, es decir, voy a poner que podría haber existido, dense cuenta, porque aquí simplemente estoy resolviendo esa ecuación para la diferencial, para la derivada parcial con respecto a x, podría haber existido, dense cuenta, una expresión, podría haber existido una expresión que al momento que yo le sacaba la derivada, eso se me hacía cero, entonces por eso es que yo pongo esta partecita aquí, porque yo digo, bueno, yo resolví esta integral, pero yo digo, si dense cuenta, si yo le saco, aquí dense cuenta, aquí tengo f de x, y, aquí más h que algo que dependía de h, si yo le saco la derivada a eso, justamente me queda donde yo empecé. Pero de nuevo, volvemos, si había una expresión que dependía únicamente de h, o de constantes, de h o de constantes, eso se me iba a ir. Entonces, yo no puedo, como yo no sé si es que había o no había algo ahí, yo digo, bueno, voy a poner por el momento ese h de y. Con eso estoy diciendo de que por ahí podría haber existido una expresión que dependía únicamente de y. ¿Cómo yo luego voy a determinar si estaba o no estaba esa expresión? Por medio de la otra ecuación, es decir, nosotros ya una vez que tenemos ambas condiciones, que dense cuenta que simplemente hemos hecho la 1, ya vamos a hacer la 2, ahí es cuando yo comparo y digo, bueno, aquí tal vez esta expresión que no estaba aquí aparecía en la otra, entonces digo, perfecto, por eso es que yo pongo este h de y. Ahora bien, entonces vamos a resolver, una vez que ya hicimos eso, ahora ¿qué hago? La derivada parcial de f, es decir, considero la segunda condición, con respecto a y, esta función depende de x y y, debe ser igual a n, pero ¿qué es ese n? Esta parte que yo tengo, no, aquí, esta parte que yo tengo aquí. Entonces yo digo, perfecto, entonces tendría e a la y más 2x al cuadrado. Perfecto, entonces ya tenemos esta partecita aquí. Entonces ahora, ¿qué hago? Lo mismo que yo acabo de hacer. Este diferencial, o sea, lo separo. Este diferencial de y lo paso al otro lado y me quedaría e a la y más 2x al cuadrado. Todo eso diferencial de y. Ahora bien, integro ambos lados. Integro, me va a quedar f de x, y igual a, yo voy a integrar esta partecita con respecto a y. Dense cuenta que como yo estoy integrando con respecto a y, todo lo que no es y lo considero constante. En este caso, la integral de Euler es la misma integral. Digo, perfecto, aquí no hay problema. E a la y más, yo integro 2x, como eso es una constante, simplemente me queda 2x cuadrado, y aquí voy a poner una expresión que podía que simplemente dependa de x, porque de nuevo, si yo cojo y derivo esta expresión con respecto a y, efectivamente me va a quedar esto. Dense cuenta, si yo derivo esa expresión con respecto a y, efectivamente me queda este n que yo tengo aquí. Pero yo digo, bueno, yo no sabía si es que había una función ahí que solo dependía de x, que al momento que yo derivaba, entonces se me iba. Entonces yo digo, bueno, entonces ahora viene el caso en que, profe, ¿cómo vamos a saber si estaba o no estaba? Pues yo digo, bueno, considero las soluciones que yo tengo. Tengo f de x, y igual, ¿cuál era la que obtuve de la primera condición? Era 2x cuadrado y más h de y acá f de x, y igual a e a la y más 2x al cuadrado y más un h de x. Yo digo, perfecto. Entonces aquí es donde nosotros lo que se usa, lo que se conoce como el principio de superposición. Tomar todas las soluciones y conseguir una
una sola. Entonces yo digo, bueno, aquí mi solución va a ser f de x, y. Bueno, f de x. O sea, f que depende de x y y va a ser, yo digo, ¿cómo vamos a ver esta partecita aquí? Primero vamos viendo las expresiones, vamos viendo primero lo que se repite, luego lo que no se repite y vamos analizando estas expresiones que nosotros pusimos. Aquí, yo digo, bueno, aquí voy a poner este 2, x al cuadrado, y, si aparece, como está en esta solución, entonces la considero en la solución final. Perfecto. Ahora bien, yo recuerdo que yo había dicho que aquí podría haber existido una expresión, en esta solución, podría haber existido una expresión que solo dependía de y. Entonces ahí es donde yo digo, me voy al resto de soluciones a ver si es que por ahí está eso que yo consideraba que no sabía en un inicio qué era, pero ahorita vamos a ver qué es. Yo digo, bueno, esta no me dice qué es, pero la segunda sí. Aquí está justo esa expresión que yo digo que dependía únicamente de y. Esta que yo en la parte de la primera condición no sabía qué era. La segunda ecuación, o sea, esta segunda de aquí, me lo dice. Ah, perfecto. Entonces yo digo, ya, entonces esta partecita que yo no conocía simplemente era e a la y. Y ya, entonces estoy considerando toda esta partecita de acá. Ahora bien, me vengo para acá. Yo digo, ya puse esto y aquí. Yo me pregunto, ¿puede que haya existido alguna expresión que solo dependía de x? Yo digo, bueno, no sé, entonces me voy a buscar al resto de soluciones si es que había alguna. Entonces, obviamente, aquí simplemente tengo otra solución. Y yo digo, bueno, ahí no hay nada que dependa únicamente de x. Yo digo, bueno, entonces no había problema. Es decir, yo eso lo pongo para el final, para el supuesto de que podría haber existido. Entonces yo veo el resto de soluciones y veo a ver qué es lo que me falta. Yo digo, bueno, entonces como no existió aquí arriba y aquí no me hace falta, entonces simplemente la solución es esta expresión que tenemos ahí. Y ya, entonces eso sería entonces esa partecita de aquí. Mi f, dense cuenta, y concuerda, digo, sí, concuerda. Si yo le saco la derivada a esto, ¿queda o no me queda 4x cuadrado? Sí, ¿verdad? Si yo le saco la derivada a esta función con respecto a x, me queda 4x cuadrado, 4x por y, y si le saco la derivada a esa función ahora con respecto a y, ¿me queda o no me queda lo que yo tengo acá? ¿Verdad? Me queda e a la y más 2x cuadrado. Y digo, bueno, perfecto. Entonces, como yo ya tengo esa partecita ahí, no tengo problemas. Y yo digo, perfecto, 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 perfecto. Entonces ya tengo ahí mi pequeña solución. Es decir, la función potencial la logré determinar. Sí, esta es mi función potencial. Función potencial. Porque es la función a la cual yo le saco el gradiente a esa función, justamente es que el campo. Y ya está. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Entonces así es como nosotros vamos a determinar la función potencial. Y yo digo, perfecto. Entonces ya tenemos esta partecita aquí. Literal 2, check. Aquí ya se hubieran ganado, ya aquí ya llevaban, esta vale como 35 puntos. Ya hubieran llevado ahí unos 25 puntos. Ahora bien, me dice acá, para el mismo valor de A de las partes anteriores, es decir, para cuando A es 4, determina el trabajo realizado por F a través de esta curva de aquí. Entonces yo digo, bueno, aquí lo puedo hacer, yo puedo decir, bueno, si yo quiero calcular el trabajo, en el fondo, el trabajo es una de los integrales de aplicación que se usan estas de integrales de línea. Si yo quiero, en el fondo me está pidiendo que yo coja e integro sobre una curva que ya me da la parametrización de esa curva. Me dice que es t coseno de t, donde el t va entre 0 y pi. Y digo, bueno, va a ser f de r, es decir, esto me va a calcular un trabajo. Y digo, perfecto, eso es lo que me está pidiendo, calcúlame el trabajo. Entonces sí, yo pienso que cada uno debería ser usado en cada parte del proceso. Por ejemplo, si ya no pasas la prueba de concepto, ya. Disculpen, es que no está en clase. Entonces, ya tenemos, entonces, me piden calcular el trabajo. Entonces, profe, ¿lo puedo hacer por definición? Sí, lo puedes hacer por definición. Pero aquí nosotros tenemos que pensar, pues, como a mí siempre me dicen, profe, que uno tiene que pensar chispa. Es decir, yo me puedo poner a hacer esto, es decir, por definición, esta partecita de aquí, porque dense cuenta, me dan ese R de t, de hecho ya me lo están dando, ni siquiera tengo que parametrizar, es justamente esto que me están dando aquí, por el R' de t. Y digo, sí, lo puedo hacer así, pero me estoy complicando la vida. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el campo, yo ya verifiqué que el campo era conservativo. Y cuando el campo es conservativo y continuo, entonces la integral es independiente del camino y puedo simplemente calcularlo. Es decir, esa misma integral va a ser la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Es decir, en vez de complicarme la vida haciendo esto y aprovechando que ya obtuve en el iteral anterior, entonces aplico esta parte de aquí. Le digo, perfecto. Entonces, ¿cuál era en este caso? Tenemos que ver cuál es el punto final, el punto inicial. Nosotros recordamos que si yo tengo una parametrización, en este caso, o sea, r de t que me están dando, es t coseno de t, ¿verdad?
para sacar el punto inicial, y yo sé otra cosita, yo sé que el t va entre 0 y pi. Para sacar el punto inicial, yo sé que simplemente es el r en 0. O sea, recordemos que si yo tenía AB, recuerden que yo les decía, es el r, en este caso en 0, que si yo lo evalúo me va a quedar 0, coseno de 0, 1. Perfecto. Entonces, este es mi punto inicial. Y para calcular el punto final, simplemente evalúo r, pero en pi. Entonces, esto me va a quedar pi, coseno de pi, menos 1, ¿verdad? Y ya está. Calculado punto final. Entonces digo, bueno, a mí ¿para qué me va a servir esto? Porque simplemente cojo y lo evalúo en la función que yo tenía. Es decir, ese trabajo va a ser la función potencial, que es esta que tenemos aquí, esa evaluada en el punto final. ¿Cuál es ese punto final? Pi, menos 1. Menos la función potencial evaluada en el punto inicial. ¿Cuál es ese punto inicial? 0,1. Y ya está. Entonces, simplemente en vez de ponerme a hacer todos esos parámetros, ponerme a sacar todo lo que yo tengo que sacar, esa composición, simplemente lo resuelvo de esta manera, aprovechando que ya tenía la función potencial. Le digo, perfecto, entonces esto, si yo conozco que la función potencial esta que yo tengo aquí, me va a quedar 2 por x, que es pi, al cuadrado por y, que es menos 1, ¿verdad? Más e a la y es menos 1, perfecto, menos la función evaluada en 0, es decir, 2 por 0 al cuadrado por 1 más e a la y, que sería 1. Perfecto, esto se me hace 0 y directamente entonces integral me va a quedar menos 2 pi al cuadrado más e a la menos 1 más e. Y está, entonces esta sería directamente la solución. Como les digo, podrían haber hecho de la otra manera, es decir, por la definición sí, pero aquí simplemente lo hicimos aprovechando que yo ya sabía que el campo era conservativo y de una vez ya saqué la función potencial. Y entonces aquí ya se hubieran ganado 35 puntos en una lección. ¿Alguna duda, alguna pregunta o hasta el momento estamos todo claro? Todo Gucci, como diría mi profe. Entonces, ya tenemos esa partecita de ahí. Y digo, perfecto, entonces seguimos con otro de estos problemitas de aquí. Vamos a ver lo siguiente. Aquí, por ejemplo, este era otro problemita. La persona que lo hizo bien. Ahí veo que sacó 24 puntos. Entonces, vamos a ver otra de esta integral de línea. Entonces, no, esto es un problemita de examen. Me dicen, bueno, calcula esa integral de línea. Entonces, aquí uno, ¿cuándo sospecha también que tiene que ir viendo si el campo es o no es conservativo? Cómo ver esas partecitas. Me doy cuenta que aquí no me están dando ninguna. Entonces, para sacar el trabajo es necesario tener la función potencial. Bueno, recuerda, o sea, la pregunta te la voy a cambiar. Para sacar una integral de línea, necesito tener la función potencial. No es que necesitas tener la función potencial, es como lo que yo te digo, si cuando tú vas a resolver un problema tú tienes diferentes estrategias. Si es que tú sabes que el campo es conservativo y puedes obtener la función potencial, entonces lo haces de esa manera. Si es que se te hace muy complicado hacerlo de esa manera, puedes ir a resolverlo de otra manera. Es como cuando resuelves el límite. Tú que me preguntes, ¿se hace por cambio a polares? Sí, puede ser, pero lo puedes hacer por otros métodos, acá es lo mismo. Cuando tú tienes que el campo es conservativo, puedes usar la función potencial, pero aún así hay otro truco que también se puede usar, que creo que se puede aplicar aquí. Entonces vamos a ver justamente ¿cuál es ese otro truco? ¿A qué me refiero? Directamente se los explico. Yo digo aquí, quiero de nuevo resolver este tipo de integral. Yo tengo opción 1, lo hago por definición. Opción 2, verifico si el campo es conservativo. ¿Por qué? Porque si el campo es conservativo, entonces si el campo es conservativo, la integral es independiente del camino y entonces yo la puedo resolver. O sea, una de las maneras para hacerlo es, yo digo, bueno, esta integral, la integral de línea, entonces va a ser la función potencial, aquí la función potencial en el punto final, menos la función potencial en el punto inicial. Pero ojo, no es la única manera. Si es que además el campo es conservativo, lo que nosotros sabemos también es que la integral va a ser independiente del camino, es decir, por donde vaya, ya sea que yo vaya por un camino, recuérdense, si yo quiero calcular aquí, yo tengo un punto A, un punto B. La belleza de cuando la integral es independiente del camino es que si yo voy utilizando esta curva, de hecho lo hubiera puesto con otro color, sí, aquí. Si yo voy con esta de acá, o yo voy con esta de acá,
me va a dar la integral, va a ser exactamente el mismo valor independientemente de cuál es la curva que yo uso. ¿Por qué también a veces es conveniente? ¿Por qué les digo que tienen esas dos posibilidades? Porque a veces es verdad, tú dices, ah, ya el campo es conservativo, vacancísimo, y entonces directamente piensan que tienen que buscar la función potencial, pero ahí a veces hay ejercicios en los que sacar la función potencial es complicado, es súper complicado. Entonces ahí se estancan y dicen, ¿qué puedo hacer? Entonces, a veces, por ejemplo, imagínate que un problema te dice, bueno, tú tienes el R de T como E a la, yo qué sé, bueno, no lo voy a poner simple. Lo voy a poner de manera general. Aquí tienes una expresión complicada. Aquí, expresión complicada. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, tú tienes aquí dos puntos, tienes el punto 1,1 y tienes el punto 2,2, y aquí te están dando, ya el ejercicio te da una curva complicada, ya te lo está dando. Entonces tú dices, bueno, pues yo verifico que el campo es conservativo. Entonces, opción 1 sería que tú pienses que puedes hacer esto. Si es que te sale sencillo y, digamos, de manera rápida, lo haces y no hay problema. Pero a veces aquí aparecen integrales que no se pueden sacar digamos, de manera analítica, sino que se necesitan aproximaciones, series, otras cosas que se ven en otras materias. Entonces, si yo no lo puedo directamente sacar por esto y digo, bueno, entonces agoté, yo sé que el campo es conservativo, agoté la opción de que lo puedo hacer por función potencial. Entonces, lo otro que yo puedo hacer es que yo sé que como es independiente el camino, porque como es conservativo, entonces lo que yo hago es plantear una curva, pero que sea lo más sencillo posible, plantear una curva más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que tú generalmente haces? Es plantear una recta, porque la recta es primero que tiene parametrización clásica y segundo es por lo general lo más sencillo de coger y hacer composiciones y todas esas partecitas de ahí. Entonces, tienes dos opciones cuando cuando el campo es conservativo. Tú lo haces por potencial o aquí la opción 2 es plantear una curva más sencilla. ¿Cuál por lo general suele ser esa curva más sencilla? Una recta y ya está. Entonces ahí tienes dos opciones. Bueno, realmente eran las tres opciones aquí, sí, cuando el campo es conservativo se dividen en estas dos. Y ya, y eso, entonces, esas son las herramientas que tú tienes a la mano para resolver esas integrales de línea. Ya luego vamos a ver que luego existen unos teoremas que también ayudan, pero por el momento eso es lo que tenemos a la mano. Entonces, como tal, respondiendo a tu pregunta, disculpa, pero siempre me gusta que quede un poquito claro, ¿es necesario que tenga la potencial? No, es una manera de hacerlo, pero no necesariamente esa es. Pues podría, por ejemplo, también plantear una curva más sencilla y lo resuelves de esa manera y ya está. Entonces, tenemos esta parte de aquí. Entonces, vamos a resolver esta integral. Entonces, yo digo, bueno, aquí tengo una sospecha. ¿Qué sospecha tengo aquí? Que yo digo, bueno, dense cuenta que ahí me están diciendo, me están dando una integral. Esta integral en el fondo es una integral de línea, a pesar de que no, o sea, la notación a veces no la ponen de esa manera. Pero aquí, ¿qué significa esta notación? Esta va a ser una integral de línea, donde por lo general, esto significa la notación, va a ser el punto final y este es el punto inicial. Este es el punto inicial. Entonces yo digo, bueno, si es que dense cuenta, si es que yo no estoy usando la curva, no me están dando la curva, ¿yo qué puedo sospechar? Ah, pues es que este campo que me están dando aquí es conservativo. ¿Cómo yo sospecho eso? Yo lo sospecho directamente porque yo digo, no me están dando una curva. Y si es que yo lo quisiera hacer por definición, necesito la curva. Entonces yo digo, bueno, entonces vamos a verificar si el campo que me están dando es conservativo. Es lo primero que tenemos que hacer. Digo, bueno, el campo que me están dando es este que yo tengo aquí. Es logaritmo de x más 2y e a la y más 2x. Entonces, de nuevo, de manera general, si nosotros tenemos lo que tenemos que verificar para que sea conservativo es que el rotacional, uy, salió feito. Yo también voy abriendo aquí. Tenemos que verificar que este rotacional sea el cero vector. Yo digo, perfecto, eso es lo que yo tengo que verificar. Pero cuando, en este caso, cuando los campos son de R2, simplemente todo ese problema de ahí se va a reducir a que si yo llamo a esto N y si yo llamo a esto M, simplemente se reduce a que la parcial de N con respecto a X sea igual a la parcial de M con respecto a Y. Eso es lo que yo tengo que verificar. Entonces, bueno, voy a sacar cada una de esas derivadas parciales. La derivada parcial de N con respecto a X. Si yo derivo esto con respecto a X, me va a quedar 2. Dense cuenta, porque si a la Y es una constante y se me hace 0. Y de ahí, la parcial de M, pero con respecto a Y, de nuevo, ese logaritmo de x se me hace 0 y simplemente la derivada de 2y es 2. Ah, perfecto. Como se cumple esto, entonces, ¿qué yo deduzco? Que el f es
conservativo, es un campo conservativo. Y como el campo es conservativo, entonces yo puedo resolverlo por otros métodos que no son por la definición, unos métodos que prescinden, que yo ya no necesito tener eso es lo bueno del campo conservativo, que ya me quita de la mesa el hecho que yo tengo que tener la parametrización. Ah, perfecto. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo varias maneras de hacerlo. Yo digo, bueno, si yo ya sé que el campo es conservativo, una de las maneras es buscar la función potencial. Es decir, yo ya sé que como el campo es conservativo, entonces debe existir, si yo sé que el campo es conservativo, ya está asegurada esa existencia. Debe existir una función f que se denomina función potencial, tal que al momento que yo le saco el gradiente de esa función, eso justamente va a ser igual al campo. Y digo, perfecto. Ya, entonces, esto era un segundito. del proyecto. Ya. No, pues hombre, si le estaban preguntando hasta cómo lo iba a fabricar. Pero bueno, entonces ahora sí, disculpen la interrupción. Estábamos entonces en esta partecita. Entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que hice? Bueno, partíamos lo mismo que hacíamos en el anterior caso para resolver esta integral. Entonces yo digo, bueno, yo quiero aplicar esta partecita de aquí. Aquí simplemente lo que hice, pues lo que ya hacíamos, pasaba al diferencial. Y aquí lo único que hice fue repartir esa integral en estas dos partecitas de aquí. Integré esto y me quedó 2xy. Y ya está, eso fue simplemente lo que hice. Ahora esta integral, esta que me quedó aquí,
si se dan cuenta, pues no se ve tan clara, es una integral por partes. Entonces yo defino, voy a resolverla, es una integral, a veces por eso les digo, a veces les pueden salir unas integrales ahí un poquito complicadas, pero nada que no se pueda hacer. Bueno, a veces sí no se pueden hacer, pero eso es lo que me refiero. Entonces digo, bueno, defino u como logaritmo de x, ya saben, y de ahí de b lo defino como de x. Entonces de esto tenemos du es igual a 1 sobre x y tenemos, y si integramos, tenemos que b es igual a x. Entonces ya vamos a resolver esta integral. Simplemente me quedaría entonces f de x, y. ¿Qué me quedaría? Esta integral de aquí ya saben que es una vaca, una logaritmo de x, vaca por x, menos vestida, donde está x, vestida de uniforme, 1 sobre x de x, ¿verdad? Bueno, o sea, yo estaba usando el diferencial de x, es exactamente lo mismo, es cuestión de notación. Y ya, simplemente esta sería esa integral, que nosotros, esa era la integral, que si la aplicamos integración por parte, digo, perfecto, aquí me quedaría más 2y por x más un h de y. Porque recordemos, ¿por qué yo lo sumo este h de y? Porque yo recuerdo que yo no sé si es que había una expresión que solo dependiera de h, que al momento que yo le sacaba la derivada se me iba. Le digo, perfecto. Entonces simplemente esto me quedaría, si simplifico esto y esto, f de x, y es igual al logaritmo de x por x. Y ahorita es más digitales, de ahí poco más. Menos, en este caso me quedaría 1, ¿verdad? Que quedaría x más 2yx más h por más h que depende de y. Digo, perfecto, entonces ya me quedó esa partecita de ahí. Entonces ya tengo, esto era de la primera. Ahora bien, partimos a la segunda, que es considerando que la parcial de f con respecto a x, y, con respecto a y es igual a n. ¿Cuál era ese n? Venimos para acá. El n era e a la y más 2x, ¿verdad? Y digo, perfecto. Me quedaría entonces e a la y más 2x. Ese era mi n. Déjenme lo verifico. Sí, justamente e a la y más 2x. Entonces ahora hago lo mismo. Paso ese diferencial de 50. Súper metódico el asunto. Cojo e a la y más 2x, diferencial de y, integral, f de x, y es igual a este me quedaría simplemente este integral que tenemos aquí, ¿verdad? Y como estoy integrando con respecto a y, entonces me va a quedar la integral del exponencial e a la y más, en este caso, 2xy, y aquí también hacemos lo mismo, como yo estaba integrando con respecto a y, o sea, cuando obviamente yo le saco la derivada con respecto a y, pudo haber existido ahí una expresión que dependía únicamente de x, que se iba, entonces pues eso es lo que yo pongo, que dependa únicamente de x. Esto lo saqué de la segunda condición. Le digo, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Utilizar superposición. Utilizo esas dos soluciones para conseguir una que cumpla las dos al mismo tiempo. Entonces, aquí tengo f de x, y. Va a ser igual. Lo primero que hacemos es buscar lo que se repite. Y digo, bueno, aquí tengo este 2xy y este 2xy. Es decir, esas son soluciones a ambas. Tengo 2x por y. Acá. Ya no me sirve, ya no tengo nada, ya no tengo, dense cuenta, ya no tengo, un segundito, era una vaca vestida, menos vestida, que era B de uniforme. Ah, una cosita, aquí me cambié el de X. Ahí sí, de uniforme. Ah, sí, perfecto, entonces sí ya, ahí sí queda. Me digo, perfecto, entonces esta está en esta, está en esta. Luego, le digo, bueno, aquí tengo, de la primera solución tendría más logaritmo natural, un segundito que me sale feo. Aquí, logaritmo natural de X por X menos X, ¿verdad? Más, ¿verdad? Ya puse esta parte de aquí, ya está. Aquí, más una expresión que dependía de y. Yo digo, bueno, para verificar si es que había algo, tal vez, que dependía de y, me voy a buscar en el resto de ecuaciones, en el resto de soluciones. Y digo, bueno, fíjense, justamente esta expresión depende únicamente, ¿de qué? De y. Entonces, esto era lo que antes yo tenía mi h de y, que yo no sabía qué era. Yo sabía que podría existir algo por ahí, pero yo no sabía qué era. Entonces digo, bueno, una vez que yo ya sé, entonces viene para acá y es e a la y. Y digo, perfecto, entonces ya consideré todo en la primera de aquí. Vámonos acá, esto ya lo puse y aquí. Existía aquí en la segunda, yo dije, bueno, hay una expresión que solo depende de x, entonces yo digo, para eso verifico. Me voy a el resto de ecuaciones.
había una expresión que solo dependía de X, dense cuenta, justamente era esto, que en la de acá yo no lo podía determinar, yo sabía que podría haber ahí algo que dependa de X, pero no lo sabía, mientras que acá, si yo ahora analizo, este sería entonces mi H de X, todo era la expresión que dependía de X, pero eso ya lo escribí, entonces ya no lo tengo que volver a escribir, le digo, perfecto, entonces, me quedó entonces, es simplemente esa parte de ahí, f de x, y igual a 2x por y más logaritmo de x por x menos x más e a la y. Más e a la y. Entonces ya tengo esa partecita de ahí. Y digo, perfecto, entonces ya simplemente con eso ya puedo resolver esa integral. Porque ya tengo la función potencial. Y si yo sé que esa integral simplemente va a ser lo siguiente. Entonces, esta integral que yo tengo aquí, es decir, esa integral que la voy a llamar y. Entonces, y simplemente va a ser a la función potencial evaluada en el punto final. ¿Cuál era mi punto final? E,1. Menos la función potencial evaluada en el punto inicial, 1,0. Entonces, esto me va a quedar aquí. E, 2, E por 1 más logaritmo de E, ¿verdad? Logaritmo de E por E menos E, ¿verdad? Más E a la, en este caso, a la 1. E menos, me quedaría, en este caso, si yo evalúo 1, 0, me quedaría 2 por 1 por 0 más logaritmo de 1, ¿verdad? Por 1 menos 1 más e a la 0. Y digo, perfecto, entonces esto simplemente me va a quedar 2 por e por 1, 2e. Aquí logaritmo de esto simplemente me queda 1, me quedaría 1 por e más e menos e más e. Y aquí esto se hace 0, logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí esto se hace 1, dense cuenta, pero este 1 con este menos 1, entonces todo esto de aquí se me hizo 0. Entonces dense cuenta que entonces esto de aquí me va a quedar lo siguiente. Entonces este menos e con este e se va y simplemente me queda entonces 2e más e, 3e. Y entonces esa sería entonces la solución a esa integral. Que cómo lo de nuevo, cómo la resolvimos utilizando el hecho de que el campo era potencial. Y en este caso encontramos la función potencial que dense cuenta, son problemitas de 3, 4, bueno, no tanto, unas 6 líneas y ya están hechos. Entonces digo, perfecto, ahí les daban 25 puntos. Entonces digo, perfecto, ya tenemos entonces esa partecita. Yo creo que ya ahí entendieron súper claro cómo se usa muy bien esta partecita de función potencial. Entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí. Este ejercicio me lo pidieron, o sea, sí, fue como digamos, por pedido. Entonces vamos a ver. Y que sí, yo vi un ejercicio parecido en una de esas lecciones, así que no está mal también repasar una de estas cositas que fue justamente lo que se dio la anterior semana y les pueden venir. Entonces me dicen, bueno, a mí me dicen, tú quieres calcular esta integral doble sobre este coseno de y menos x, y más x, bueno, aquí les faltó el de a. Ya, donde R es la región trapezoidal dada por estos vértices. Y digo, bueno, entonces yo quiero calcular esa integral, donde la región ¿cuál es? Vamos poniendo directamente, vamos dibujando esa región para ver sobre dónde yo quiero integrar. Entonces yo digo, bueno, aquí el punto 1,0 es este que tenemos aquí, 1 en x, 0 en y. Listo, acá el punto directamente lo pongo. El 2,0 es 2 en x, 0 en y. Ya está, acá el 0,1 y el 0,2 es lo mismo aquí. 0 en x, pero ahora 1 en y, y acá 2 en y, pero 0 en x. Entonces dense cuenta, aquí me dicen que es la región trapezoidal, que ya habíamos hecho un ejercicio incluso parecido. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá, entonces la región, esa R sobre la cual yo voy a estar integrando, es esta partecita que yo tengo aquí. Digo, bueno, entonces digo, tengo lo siguiente, dense cuenta, tengo que calcular esa integral. Entonces, una de las estrategias que yo les había dicho cuando tienen ustedes regiones que son un poquito feas, bueno, esta no es tan fea, pero también nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Cómo yo voy a poder integrar esta partecita de aquí? Es decir, ¿cómo yo integro este y menos x y este y más x cuando yo tengo esas partes ahí? Pero eso está un poquito complicado, es decir, aquí vamos a utilizar lo que se denominaba el cambio de variables. Vamos a utilizar cambios de variables. Vamos a utilizar lo que se denominaba cambios de variables. ¿Por qué nosotros usamos cambios de variables? Para dos razones, de nuevo. Cuando ustedes saben que van a poder o que tienen opción a utilizar esto. Cuando la región de integración es complicada. Cuando la región de integración es complicada. Por ejemplo, ustedes ya saben, por ejemplo, les decían que era la intersección de cosas así. Y ustedes dicen, bueno, esto está feísimo. Entonces yo digo, bueno, ahí yo sospecho cambio de variables. Y cuando la integral de por sí, si es que yo le hago un pequeño cambio de variables, resulta en una integral que sea tal vez un poquito más sencilla de evaluar. Es decir, cuando yo tengo que mi función f de x, es decir, mi integral está complicada. Habíamos hecho incluso un ejercicio
que recuerdo que era con raíz y elevado al cuadrado, que si hacías un cambio de variable, entonces tú decías, perfecto, se me queda una integral mucho más sencilla de hacer, me quedaba un polinomio incluso. Bueno, no era un polinomio, pero una expresión que dependía de expresiones más sencillas, es decir, cuando mi integral es un poco complicada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está generando complicación al momento de integrar? Este y menos x y este y más x. Yo digo, bueno, eso es lo que me está generando un poquito de complicación. Bueno, entonces yo voy a hacer lo que les decía hace un ratito, voy a generar un cambio de variable. Yo voy a decir, bueno, voy a decir que u es igual a y menos x y voy a decir que b es igual a y más x. ¿Con qué motivación? Porque recordamos que cuando yo hago un cambio de variable, yo paso de esto. Yo tengo una integral sobre una región R. Aquí yo estoy integrando una función de a. Esto es cuando nosotros utilizamos cambio de variable. Yo voy a pasar ahora a una integral sobre una nueva región R'. Ahora, mi función, que antes dependía de x y y, ahora simplemente va a depender de u y de b, es decir, de mis nuevas variables, por el jacobiano, el valor absoluto del jacobiano, por un du de b. Y ustedes me van a decir, profe, pero ahí me va a quedar como que más complicado el asunto. No, porque si nosotros tal vez vemos, nosotros digo, bueno, si yo tengo aquí integral r, yo tengo coseno de esta cosa, de y menos x, y más x, por un dA. Y yo tengo aquí, esto va a ser igual integral sobre un r'. Si yo digo, si yo aplico ese cambio, yo digo, bueno, aquí voy a tener u sobre b. Yo digo, bueno, eso tal vez sea un poquito más sencillo de integrar, porque si yo me pongo a integrar esa parte de ahí, yo digo, bueno, eso sí lo puedo sacar de forma sencilla, porque es integral de cosenos y tal vez integral de senos. Yo digo, bueno, puede ser que así me salga un poco más sencillo. Yo digo, perfecto. Entonces voy a aplicar, bueno, esa es mi estrategia, es decir, yo paso de esto, que tal vez es un poco complicado, a esto que simplemente es integrar un coseno. Le digo, perfecto, aquí va a tener un jacobiano y de ahí un de u y de b. Entonces digo, bueno, eso es nuestra motivación para regiones complicadas o integrales complicadas, que yo veo que si es que yo veo si es que le hago cierto cambio, puedo pasarlo a una integral más sencilla. Entonces digo, perfecto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a pasar de esta integral de aquí a esta integral de acá. Entonces de aquí yo tengo que calcular algunas cosas. Yo tengo, como siempre les digo, yo lo primero que calculo es mi nuevo R'. ¿Por qué calculo primero mi nuevo R'? Porque ese R' es el que me va a dar los límites de integración en la nueva región de integración. Luego calculo siempre el jacobiano. Como tercero, cambio la función que antes dependía de x y y a ahora una función que dependa únicamente de u y de b. Y ya, entonces así calculo. Y por último, 4 sería ya resolver toda esta integral. Esos son los pasos que yo siempre uso. Determinar límite, jacobiano, cambiar función, cambiar variables. Y último, resolver. Entonces, paso número 1, que es encontrar ese R'. Paso número 1. Entonces yo digo, bueno, tengo que el R, dense cuenta, es decir, mi región de integración, que es la región trapezoidal, ¿por qué curvas está limitada? Dense cuenta que está limitada por la curva x igual 0, ¿en dónde? Aquí, ¿verdad? Bueno, esta es la curva, x igual 0. ¿Por qué más está delimitado? Por la curva y igual 0, que esa sí es esta de aquí. ¿Por qué más está delimitada? Recordemos que esto, dense cuenta, podrían ponerse a sacar la ecuación de la recta, pero si nosotros nos vamos a dar cuenta que esta recta de aquí simplemente es y igual a 1 menos x, es decir, la recta identidad reflejada y desplazada una unidad hacia arriba. ¿Cómo sé? Porque corta aquí en 0,1 y en 1,0. Digo, perfecto, entonces eso es sencillo, una recta sencilla de sacar. Y lo único, y la otra recta, ¿por qué más está delimitada esta región? Por una recta que, de nuevo, es la reflexión de la identidad, pero ahora está desplazada a 2. ¿Por qué? Porque aquí corta en 0,2 y aquí en 2,0. Digo, perfecto. 2 menos x. Entonces ya tengo esta partecita de aquí. Entonces usualmente lo que nosotros tenemos que pasar de esta región a una región que va a ser la R'. Pero yo digo, bueno, ¿cómo voy a determinar esto? Dense cuenta que yo tengo mi cambio. Hay ciertos ejercicios en los que el cambio ya directamente dice, tú cambias por U, cambias por B, y es cuando te quedan regiones cuadradas. Pero aquí no es el caso. Entonces yo digo, bueno, cuando nosotros tenemos esto, es decir, cuando nosotros tenemos el cambio, directamente el cambio, no puedo venirlo a cambiar acá en la región, ¿qué es lo que hago? Entonces lo que hago es encontrar qué es U, digo, qué es Y y qué es B que dependa de U y de B. Y digo, perfecto, eso es lo que yo voy a encontrar. Entonces, para hacer lo siguiente. Entonces yo digo, bueno, dense cuenta, yo tengo este es mi cambio, este es el cambio que yo he propuesto. Entonces yo digo, bueno, yo quiero ahora tener que y sea una expresión que dependa de u y de b, y yo quiero tener que x sea una expresión que dependa de u y de b, para luego yo poder venir con eso acá y poder conseguir las nuevas curvas que están delimitando a ese R'. Entonces yo digo, perfecto, vengo para acá y voy a hacer lo siguiente. Entonces yo tengo esta partecita de aquí y lo que hago es, usualmente,
¿cómo se consigue eso? Uno va a ver cómo puede jugar con las ecuaciones de manera que pueda despejar, sumar, restar, multiplicar, elevar al cuadrado. Uno tiene que analizar un poquito cómo puede jugar con esas ecuaciones. En este caso, dense cuenta que si nosotros sumamos esta primera ecuación con esta segunda ecuación, es decir, u más b, va a ser entonces y menos x más y más x. Dense cuenta que este menos x con este x con este menos x se me va y simplemente queda u más b igual a 2y. De donde entonces y es igual a u más b medios. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé y que depende de u y de b. Ahora lo mismo hago, pero para la otra, para el siguiente caso. Ahora lo que hago es que a esta partecita de aquí, que es 2, le voy a restar 1. Es decir, 2 menos 1. De hecho, a lo mejor lo hubiera puesto por acá. Acá. 2, la segunda ecuación le resto a la primera. Entonces me va a quedar b menos u. Va a ser igual a y más x menos y más x. Entonces este y se me va con este y. Me va a quedar b menos u. Va a ser igual a 2x. De donde entonces x es igual a b menos u medios. Y ya está. Entonces dense cuenta. Ahora tengo que y es igual a u más b medios. Y ya tengo que x es igual a b menos u medio. Ustedes me han de decir, ya, perfecto, ¿y a mí para qué me sirve eso? Te sirve para todo, porque ya una vez que tú conoces entonces qué es y que depende de u y de b, y qué es x que depende de u y de b, tú vienes acá y empiezas a reemplazar. Tú vienes para acá y empiezas a reemplazar. Entonces tú dices, bueno, ahora entonces mi R', ¿qué va a ser? Yo digo, bueno, R' va a ser, yo digo, bueno, tengo x igual 0, aquí, justamente aquí, en esta primera parte de aquí. Pero yo sé, dense cuenta, yo tengo x igual 0, pero yo sé que x, ¿qué es? B menos u sobre 2 y esto es igual a 0. De donde entonces, si despejo, tengo que b es igual a u. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo tengo x igual 0, en mi nueva región, entonces eso se transforma que va a ser la curva que está limitando a la R', ahora b igual a u. Y ya se van a dar cuenta entonces que hago lo mismo para el resto. Entonces yo tengo ahora y igual 0, que es la segunda, y aplico ahora entonces el cambio. Pero yo sé que y es u más b sobre 2. Es decir, yo tengo u más b sobre 2 igual a 0. Que despejando, entonces voy a tener b igual a menos u. Ah, perfecto. Entonces aquí tengo b igual a menos u. Yo digo, perfecto. Ahora bien, ¿qué hago acá? Aquí, ¿puedo hacer lo mismo o puedo hacer, uno siempre tiene que estar atento qué es lo que está haciendo? Puedo pasar este x al otro lado y tengo x más y igual a 1 y y más x igual a 2. Aquí, puedo coger de nuevo este x, este y venir acá a cambiarlos, pero yo recuerdo que directamente yo ya sé qué es eso. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que yo definí. Yo definí que la suma, que x más y, era igual a b. Ah, perfecto. Entonces, simplemente aquí tendría x más y es b, que va de 1 y b que va, en este caso b igual 1 y tendríamos b igual 2. Entonces dense cuenta, yo obtuve mi nueva región R'. Es decir, ya estoy obteniendo la nueva región. ¿Qué curvas están delimitando mi nueva región? Incluso la podemos graficar de manera súper rapidito aquí. Yo vengo para acá, aquí tengo u, aquí tengo b. Entonces dense cuenta, yo tener b igual u simplemente es esta recta identidad. Aquí tener b igual menos u simplemente es la otra recta. Aquí, yo tener b igual a 1 es una recta que yo tengo aquí, es la recta b igual 1. Aquí voy poniendo los nombres, b igual u, b igual menos u, y la otra es b igual 2. Vengo para acá, es súper parecido a uno que ya hemos hecho. Entonces, dense cuenta, ¿cuál es la región que está delimitando ahora mi R'? Es esa partecita que yo tengo ahí. Entonces, la nueva integral, cuando yo voy a sacar ahora, cuando haga el cambio de variables, yo voy a estar integrando ahora sobre este R'. Y ya está. Entonces digo, perfecto. Entonces vamos a estar haciendo la integral sobre esta R de aquí. Entonces ya digo, eso es lo primero que hacemos, paso 1. Porque como les digo, ¿para qué a mí me sirve conseguir el R'? Para conseguir los límites de integración. Paso 2. Paso 2, yo siempre lo denomino como calcular el jacobiano. ¿Cuál es ese jacobiano que se representa? Es decir, tiene esta notación, esta partecita de aquí, ¿verdad? Entonces, esto sí no es nada más que el vector, es el determinante de esta matriz, es decir, la derivada de x con respecto a u y la derivada de y con respecto a u. ¿Siempre hay que hallar x y y en términos de u y b? No, no siempre, no siempre. ¿Por qué a veces hay que hallarlos y a veces no? ¿Cuándo te digo que hay que hallarlos? Cuando el cambio, cuando tú no puedes coger y cambiar las cosas directamente. Ejemplo,
por ejemplo, si a ti hay ejercicios, que son ejercicios incluso de exámenes pasados que te dicen, bueno, tú tienes una región, tu región R está acotada, yo qué sé, por Y sobre X igual a 1, Y sobre X igual a 2, acá Y por E a la X igual a 3 y Y por E a la X igual, yo qué sé, a 2. Entonces uno usualmente lo que dice, bueno, yo cojo y planteo directamente el cambio. Yo tengo entonces U, lo planteo como Y sobre X, y B, por ejemplo, yo digo Y sobre menos, yo digo Y por E a la X. Entonces yo digo, bueno, entonces mi R', sabiendo este cambio, yo digo, bueno, esto, en vez de escribir esto de aquí, escribo U, en vez de escribir esto de aquí, escribo U. Acá, es en B, el B, en vez de escribir B, o sea, en vez de escribir esto, escribo B y escribo B. Entonces directamente, tú vas a tener U1, U2, B3, B2. Esto era lo que les mencionaba. Entonces aquí te podría quedar una región que es 1, 2, aquí en U, 2, 3. Entonces te va a quedar. Pero eso es lo que yo les mencionaba. Cuando ustedes hacen esos cambios directos, usualmente les quedan cuadrados. Usualmente, no siempre les van a quedar cuadrados. Un claro ejemplo justamente es este ejercicio de aquí, que cuando yo apliqué el cambio no me quedó un cuadrado, me quedó pues de nuevo también una región ahí, esa es justamente la que yo tengo pintada ahí en amarillita. Entonces, date cuenta, aquí yo en ningún momento hice lo que acabé de hacer. Es decir, yo en ningún momento hice esto. Encontré Y que dependa de U y de B y encontré X que dependiera de U y de B. Jamás, en ningún momento hice esto bajo esta suposición. ¿Por qué lo hago en el caso anterior? ¿Por qué si lo hago en el caso anterior? Porque en el caso anterior yo me doy cuenta que mi cambio, yo no lo puedo venir, date cuenta que aquí yo tengo X igual 0, pero mi cambio es Y menos X y Y más X. Y digo, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿cómo entonces determino el nuevo R'? Cuando el cambio ya no es directo, cuando tú ya tienes que tu cambio ya no es directo, ahí sí te tienes que tirar al dolor a encontrar esto. A Y que dependa de U y de U y de B y X que dependa de U y de B. Porque tú sabes que tú con este cambio vienes para acá y haces lo que justamente te decía. X igual 0, reemplazas en vez de escribir X, reemplazas B menos U. ¿Por qué? De nuevo, porque tu cambio no es directo. Hay ejercicios que son sencillos, que justamente que es como el que te acabo de poner ahí abajito, que directamente tú del cambio vienes y consigues el nuevo R'. Acá. Consigues, pero no siempre es así. Cuando tú no lo puedes hacer directo, de ley te tienes que tirar al dolor, encontrar a Y que depende de U y de B y a X que depende de U y de B para ir reemplazando y encontrar tu nuevo R'. Ahí quedó claro. Ahí quedó clara esa duda tal vez. Entonces, sí, perfecto, perfecto. Entonces, esa es la razón más que todo. Porque si no, no puedes determinar el R'. Entonces, déjame borrar esto de aquí, simplemente era para mera explicación. Medio perfecto, te vas por aquí. Te vas. Perfectísimo. Entonces digo, ya, entonces estamos en esto, en encontrar el jacobiano. Entonces es la derivada parcial de X con respecto a U, la derivada parcial de Y con respecto a U, de ahí la derivada parcial de X con respecto a B y la derivada parcial de Y con respecto a B. Entonces recordemos que aquí el cambio lo tenía, sí, justamente yo recuerdo que Y era U más B sobre 2 y X era igual a B menos U sobre 2. Bueno, eso recuerdo que era, denme un segundito, no va a ser que me esté comiendo algo. U más B sobre 2, B menos U sobre 2. Perfecto. Entonces, ese es. Entonces aquí simplemente yo, como tengo el cambio, pues simplemente cojo y empiezo a sacar las derivadas como tal. Entonces yo digo, bueno, o sea, derivar la derivada de X con respecto a U. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo derivo esta expresión, es decir, estoy calculando esta cosita de aquí, por si acaso, y luego voy a calcular y luego calculo estos de aquí abajo para que me sigan el orden. Entonces yo digo, bueno, saco la derivada de X, pero ahora con respecto a U. Es decir, voy a derivar esta expresión con respecto a U. Entonces me va a quedar menos o un medio. La derivada de X, la derivada de Y, pero ahora con respecto a X, ¿qué me va a quedar? Si yo derivo la derivada de Y con respecto a X, yo sé que Y es esta expresión que yo tengo aquí. Si yo derivo eso con respecto, ¿qué digo? Con respecto a X, con respecto a U. Recuerden, esto es lo que estoy sacando. Con respecto a U, la derivada de Y con respecto a U me va a quedar un medio. Perfecto. Ahora, la derivada de X, pero con respecto a B, si yo derivo esta expresión con respecto a B, me queda un medio. Y de ahí la derivada de Y, pero ahora con respecto a B, si yo derivo Y con respecto a B, me queda también un medio. Y entonces ya teniendo estas derivadas, vengo y las reemplazo acá. Entonces me va a quedar menos un medio, acá, un medio. Perfecto, entonces aquí yo vengo. Menos un medio por un medio, menos un medio, menos un cuarto.
acá menos un cuarto por un cuarto, es decir, aquí me va a quedar menos 2/4, que es igual a menos 1/2. Y ahora bien, ahora este jacobiano que yo obtuve le saco valor absoluto del jacobiano. Yo digo, perfecto, valor absoluto del jacobiano me queda 1/2. Y ya está, entonces ya obtuve paso 2, encontrar el jacobiano. Ahora, el paso 3 es toda mi función que antes dependía de x y y, ahora voy a hacer que dependa únicamente de u y de b. ¿Cuál era mi función en este caso del problema en cuestión? Recordemos que yo tengo aquí mi problemita. Entonces, mi función, la que me estaban dando aquí, era esta, f de x. Entonces, esta parte que está ahí, yo quiero ahora que dependa de u y de b únicamente. Entonces digo, bueno, f de x, y va a ser igual a coseno de y menos x, y aquí y más x. Digo, bueno, pero yo sé que yo definí que y menos x era u, y yo definí que y más x era b. Yo digo, perfecto, entonces ahora esta función que dependía de x y de y, ahora la voy a pasar a una función que dependa de u y de b. ¿Cuál es esa función? Coseno de u sobre b. Entonces ya tengo todo, dense cuenta. Entonces ahora es integral, ya simplemente resolver esa integral, es decir, resolver la integral doble sobre esa región trapezoidal, coseno de y menos x, y más x, simplemente va a ser la región sobre r', que ya sabemos cuál es. Aquí la función que ahora depende de u y de b, que es coseno de u sobre b, por el jacobiano, que el jacobiano nos quedó 1/2. Ahora bien, por un dA, que ya vamos a ver cuál me conviene, de u de b o de b de u. Yo digo, perfecto. Entonces, para eso copio mi región, denme un segundito que la copio. Esto era otro ejercicio. Entonces, esta era mi región, perfecto. Se lo voy a poner por aquí. Dense cuenta que ya obtuvimos todo, nada complicado, nada difícil. Entonces, venimos para acá. Esa era mi R', entonces con ese yo digo, ¿cuál? Recordemos que yo tenía esta región de aquí. Acá, aquí era en B2 y aquí era en B1. Y esta era. Entonces, ¿a mí qué región, qué me conviene tomar? ¿De U, de B? Recordemos que aquí es U y aquí es B, o de B, de U. Entonces, yo me voy a dar cuenta que yo ya sé de dónde está yendo el B. Entonces, digo, bueno, entonces me conviene tomar un diferencial así, acostadito, porque obviamente yo conozco también cuál es la función, qué está tocando este diferencial por arriba y qué está tocando por este diferencial por abajo. Entonces yo digo, bueno, entonces esto va a ser integral, un segundito, esto va a ser integral, aquí, coseno de u sobre b, esto 1/2 puede salir directamente, es una constante. Aquí, ¿qué dije que iba a tomar? De u de b. Yo digo, perfecto. Entonces, aquí, de nuevo, yo siempre menciono esto para que no se confundan poniendo límite de integración. ¿Cuál es el diferencial que está más afuera? De b. Entonces le corresponde a la integral que está más afuera. Es decir, b va de algún valor a otro valor. Y luego, el siguiente diferencial es de u. Le corresponde a la siguiente integral. Es decir, u va de algún valor a algún otro valor, o de alguna expresión a otra expresión. Entonces, aquí me va a quedar, yo sé que b va de 1 a 2. Justamente eso, por eso es que me lo da la región de integración, va de 1 a 2. Y yo sé que u, esto si lo reescribo, me quedaría u igual b, u igual menos b. Entonces yo me doy cuenta, ¿qué es lo que está tocando por debajo? Si yo estoy tomando este diferencial, ¿qué es lo que está tocando por debajo? O por mejor dicho, a la izquierda este diferencial, lo que está tocando es u igual a menos b, ¿verdad? Entonces aquí menos b por debajo, ¿y qué está tocando este diferencial por encima? U igual a b, es decir, la recta identidad. Y ya, una vez que yo ya tengo entonces planteado mi integral, ya le puedo quitar las etiquetas. Entonces esto sería igual a 1/2, la integral que va de 1 a 2, la integral que va de menos b a b, coseno de u sobre b, de u de b. Y ya está. Entonces yo digo, perfecto. Entonces aquí esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar entonces si yo integro, con respecto a qué estoy integrando, con respecto a p. Digo, con respecto a u. Entonces me va a quedar 1/2, la integral que va de 1 a 2. Integrar el coseno, simplemente es integrar seno de v, ¿verdad? Sobre b, si no estoy mal. Sobre 1 sobre b. Claro, porque si yo derivo me quedaría coseno de esto con esto de aquí. Sí, perfecto, esa es la integral. Es solo entre b y menos b de b. Entonces me quedaría la integral de 1/2 desde 1 hasta 2. Perfecto. Aquí este b por extremos y medios lo pasaría aquí. Me quedaría seno de u b, ¿verdad? Es solo entre b
y menos b de b. Entonces digo, me quedaría 1 medio, la integral que va de 1 a 2, y aquí esto me quedaría entonces, un segundico. Y sí, si yo evalúo me quedaría b, aquí, ya, perfecto, sí, recuerden que yo estaba integrando con respecto a u, es decir, los cambios que yo haga son sobre u, perfecto. Aquí me quedaría b sobre b, y acá menos b, y acá me quedaría seno de b sobre menos b, y ya está, db. Y bueno, esto será 1 medio, la integral que va de 1 a 2, aquí me quedaría b, seno de 1, y acá me quedaría menos. Dense cuenta que como el seno es una función impar, puede salir, me quedaría más b seno de 1 de b. Y ya está. Entonces dense cuenta, venimos para acá, ese seno de 1 puede salir y me quedaría entonces seno de 1 sobre 2, la integral que va de 1 a 2, en este caso b más b, 2b por db. Y ya está. Entonces simplemente esto me va a quedar seno de 1 sobre 2, me quedaría b al cuadrado sobre 2, que se va con ese 2, evaluado de 2 a 1. Entonces me va a quedar el seno de 1 sobre 2, ¿verdad? Seno de 1 sobre 2, en este caso me quedaría 4 menos 1, porque me quedaría 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado, y simplemente me quedaría entonces 3 medios seno de 1. Entonces dense cuenta, aquí me quedó 3 medios seno de 1, un resultado ahí un poquito complicado. Si yo hubiera intentado, porque obviamente el ejercicio no te va a decir coge, porque no faltará quien haga, que diga, bueno, yo tenía el trapecio, cojo aquí un diferencial, lo parto en dos integrales, esto por arriba, esto por abajo, y me pongo a resolver. Pero ponerte a ver cómo integras este y menos x con este y más x aquí, eso es lo complicado. Dense cuenta que el resultado es un poco difícil porque te queda por ahí un seno de 1, entonces que te quede por usualmente esas cosas, ya sacarlas de esa manera es un poco complicado. Entonces, palabras sencillas, resumen, cuando utilizas cambios cambios de variables, uno, cuando tienes zonas de, primero, bueno, uno, cuando te lo piden, dos, cuando ves regiones de integración complicadas, y tres, cuando la integral te lo permite, o sea, cuando tú coges y dices, bueno, esta integral está un poco complicada, pero si yo le hago aquí un pequeño cambio, la integral ya me quedó más sencilla, porque dense cuenta, integrar esto es mucho más, ¿dónde está? Integrar esto de aquí es mucho más fácil que ponerme a integrar esto de acá. Entonces, esa fue la motivación para hacer ese ejercicio de esa manera. De nuevo, también bueno, este no fue ejercicio de selección, este sí me lo mandaron. Así se hacía de esta manera. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me pueden decir. Si no, ya quedaría entonces esa partecita por ahí. Ahora bien, ya hemos hecho mucho de integrales. Déjenme ver qué más tengo aquí para hacer como de todo un poquito variado. Tenía aquí uno de... Este estaba interesante. De hecho, estaba medio súper tricky. Aquí. Vamos haciendo este ejercicio de aquí, que espero, sí, este tuvo una alta tasa de mortalidad el anterior semestre, porque estaba revisando las lecciones al momento de sacar esta cosa y casi nadie lo hizo bien. Y dense cuenta que no, uno lo ve y dice, esto está sencillo. Entonces, esto es un problemita de Lagrange, pero hay que ahí aplicarle unas cosas, hay unos truquitos medio interesantes. Entonces dice, bueno, me pide que yo calcule el valor mínimo de esta expresión, de esta función de aquí, en el conjunto dado que satisface que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 y que x es igual a la multiplicación de x por z. Y me dice que cuál de esto es decir, el valor mínimo de la función. Obviamente aquí se equivocó, entonces vamos a ver cuál era ese valor mínimo. Entonces digo, bueno, de nuevo, entonces, date cuenta que a mí me piden que yo maximice esta partecita aquí, pero teniendo en cuenta que el conjunto de puntos satisface que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 1 y que x sea igual a y por z. Perfecto. Entonces, es decir, yo quiero maximizar una función, pero tengo que tener en cuenta estas dos cosas. Y cuando yo digo eso, de maximizar algo teniendo restricciones, lo primero que se me viene a la mente es Lagrange. Yo digo, perfecto. Yo quiero utilizar Lagrange. Entonces voy a utilizar este problemita, lo hago entonces solución utilizando multiplicadores de Lagrange. Entonces yo digo, bueno, yo sé que con Lagrange yo necesito tener principalmente dos cosas, funciones objetivos y restricciones.
Entonces, la función objetivo siempre, siempre, siempre es lo que me piden que a mí maximice o minimice. Eso siempre va a ser la función objetivo, que en este caso ya me la están dando. Aquí me dice que yo minimice el valor de esta función. X por Y más Y por Z. Yo tengo dos restricciones. Yo tengo que los puntos que yo tome, es decir, los X, Y, Z, satisfagan lo siguiente. Que X al cuadrado más Y al cuadrado sea igual a 1 y que X sea igual a Y menos Z. Entonces digo, pero esas son ecuaciones, entonces lo que tengo que hacer es plantear funciones, porque obviamente yo luego le tengo que sacar gradientes a esa función. Entonces yo voy a definir mi primera función restricción como g, que depende de x, y, z. La voy a definir como x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Ahí ya tengo una función de restricción. Tengo también otra restricción, esta que yo tengo aquí. Entonces planteo otra función de restricción y digo, ya, Lagrange con dos restricciones. Es una función h que depende de x, y, z, y me dice, en este caso puedo despejar, simplemente tendría z menos x. Y ya perfecto, entonces ya tengo función objetivo, esta que tengo aquí, y tengo dos restricciones. Entonces, utilizar Lagrange, resolver optimizar o encontrar un problema de una solución, un problema de optimización usando Lagrange con dos restricciones, simplemente se reduce a resolver el sistema de ecuaciones, a resolver el siguiente sistema de ecuaciones no lineal, es decir, el gradiente de la función objetivo debe ser igual a lambda por el gradiente de la primera función restricción. De hecho, un segundito, aquí me estoy comiendo algo para que quede explícito, que depende de x, y, z. Ya, x, y, z. Y esto va a ser igual a lambda por el gradiente de la función g, que depende de x, y, z, más un beta, que es de la segunda función restricción, es decir, de h, que depende de x, y, z. Y las funciones restricciones igualadas a 0, es decir, f de x, y, z igualada a 0 y h de x, y, z igualada a 0. Y digo, perfecto. Entonces ya tenemos esta partecita por aquí. Entonces, obviamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues conseguir los respectivos gradientes. Entonces vengo para acá, uno viene a hacer rapidito esto. Esto simplemente, como les digo, es súper metódico, ya saben, vienen para acá. Entonces, gradiente de esta función f, que depende de x, y, z, simplemente va a ser igual a sacar el gradiente de esta es mi función. Con respecto, si yo derivo eso con respecto a x, me queda y. Si yo derivo esta ahora con respecto a y, me va a quedar x más y más z. Y si yo derivo esa expresión, es decir, la función objetivo con respecto a z, me queda y también. Perfecto. Ahora bien, saco el gradiente de la función restricción, es decir, de esta que yo tengo aquí. Le saco el gradiente. Si yo derivo esa expresión con respecto a x, 2x. Si yo derivo esa expresión con respecto a y, 2y. Si yo derivo esa expresión con respecto a z, 0, porque no hay z, ¿no? Ya, ahora el gradiente de la función de la segunda restricción. Perfecto, entonces si yo derivo esa expresión con respecto a x, me queda menos 1. Si yo derivo esa expresión h con respecto a y, me queda z. Y si yo derivo esa expresión h con respecto a z, me queda y. Digo, perfecto, ahora planteo entonces el sistema, de lo cual me va a quedar, vengo para acá. Entonces vengo. Entonces me quedaría, aquí simplemente lo que me trata de decir es la derivada parcial con respecto a x de la función objetivo debe ser igual a lambda por la derivada parcial de la primera restricción con respecto a x y de ahí más beta por la derivada parcial de la segunda restricción con respecto a x. Es decir, me va a quedar simplemente y igual a lambda por 2x menos beta. Acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x más z igual a lambda por 2y más 0 por beta. Dígame. La segunda restricción no era al revés, no era x menos y z. Da lo mismo, ahí no te va a influir nada. ¿Cómo despejas? O sea, ¿cómo planteas esa función de restricción? Es indiferente. O sea, que tú me hubieras dicho que hubieras hecho x menos y z igual a 0. Eso es indiferente. Eso es lo mismo que tú digas por qué en vez de tomar las distancias tomas el cuadrado de las distancias. Es lo mismo. Son pequeñas modificaciones que no afectan en nada el ejercicio. Porque date cuenta que eso simplemente lo que me va a variar tal vez en un signo que se corrige con el resto de ecuaciones. Tener eso o tener la otra cosita de ahí es exactamente lo mismo. Ahí no influye en nada esa partecita ahí. Que tú hubieras tomado y menos y z menos x, te va a dar la misma solución que tú tomes x menos y z. Por ahí no hay problema en esa partecita. Es decir, coger y despejar de una u otra manera no te afecta para nada la resolución de este ejercicio. ¿Me quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces tenemos x más y es igual a lambda 2y más 0 por beta. Y acá vamos a tener entonces, por último, y me va a quedar igual a
No, a ver, me estoy comiendo era este, igual a lambda por este, más beta por este. Ah, sí, me estoy comiendo. Aquí era z. Beta por z. Ya, ahora sí. Aquí, y es igual a lambda por este, más beta por este. Es decir, me va a quedar 0 por lambda, más y por beta. Y la función de restricción es igual a 0. ¿Cuál era mi función de restricciones? Que x al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 1. Y además que x sea igual a y por z. Yo digo, perfecto. Entonces esto lo voy a reescribir así un poquito más bonito. Me va a quedar y igual a lambda 2x menos beta. Aquí me va a quedar x más z igual a lambda por 2y más beta z. Y aquí y es igual a y por beta. Y aquí x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y x es igual a y por z. Y digo, bueno, pues dense cuenta, tenemos 5 ecuaciones. Y esto es un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces aquí lo primero es no desesperarse. Paso 1, tener calma. Paso 2, todas las ecuaciones a mí me deben aportar algo de información. Es decir, yo en algún momento voy a llegar a utilizar todas las ecuaciones. Entonces digo, bueno, aquí lo más lógico sería partir de esta de aquí, de la 1, porque yo digo, pues es la más sencilla de despejar. Entonces yo tendría y menos y beta igual a 0, de donde entonces yo tendría, utilizando la primera, por si acá le digo ¿qué digo? La primera aquí, numerémosla como está, utilizando la tercera, ya. Entonces aquí uno siempre pues va viendo qué puede ir sacando. Entonces dice, bueno, saco aquí factor común, 1 menos beta igual a 0, de donde entonces y es igual a 0 o beta es igual a 1. Entonces aquí uno tendría que empezar a hacer por casos, pero lo recomendable es ir eliminando casos. Entonces digo, bueno, puede que y sea igual a 0, entonces vamos comprobando. Dense cuenta, si yo tomo y igual a 0, entonces por la quinta ecuación, dense cuenta que me quedaría x es igual a 0 por z, es decir, me quedaría que x también tiene que ser igual a 0. Y yo digo, voy a tener una gravísima complicación, porque entonces ya no se cumple la cuarta ecuación. Es decir, yo tendría 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, esto es igual a 1, imposible. ¿Y de dónde salió? Es imposible partir bajo la suposición de que el y era igual a 0. Ah, perfecto. Es decir, este caso es imposible, porque si es que y es igual a 0, entonces eso de ley va a implicar que el x es igual a 0, y entonces yo estaría aquí en el caso de que x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 1, y eso es un imposible. Entonces, como es un imposible, entonces descarto, es imposible que y sea igual a 0. Y digo, perfecto. Entonces, ahí yo digo, bueno, me hice la vida más sencilla porque ya estoy eliminando totalmente el caso de que y es igual a 0 y simplemente me quedo el caso con que beta es igual a 1. Entonces, ya teniendo beta igual a 1, pues vengo y reescribo entonces un poquito mi sistema, porque dense cuenta, vamos poniéndole un vistito a las que voy utilizando. Tercera, utilizada, que me ayudó a determinar que el beta era igual a 1. Entonces digo, bueno, aquí si sustituyo beta igual a 1, me quedaría y igual a lambda por 2x menos 1. Aquí tendría x más más z igual a lambda por 2y más beta, que es 1 por z. Aquí la tercera ya no la voy a escribir, me quedaría simplemente x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 y x igual a y por z. Entonces dense cuenta, ahí ya se me va siendo un poquito más sencillo el sistema, porque este z se me va con este z, y entonces vamos de nuevo. Aquí tengo y igual lambda. ¿Por qué voy escribiendo? Para no olvidarnos, porque es sencillo complicarse en esta parte de aquí. Entonces tengo x es igual a lambda por 2y, y aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, y tengo x es igual a y por z. Entonces aquí ¿qué hacemos? Ya de nuevo, entonces de nuevo sigo sin tener x, sigo sin tener y sigo sin tener z, que es lo que a mí me interesa. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá y lo que se me ocurre es lo siguiente. Fíjense, lo que se me ocurre ahorita es que yo digo, bueno, voy a utilizar la segunda y la cuarta, dense cuenta. ¿Para qué? O por si acaso, obviamente, esto no es cosa que sale así de una. Tienen que ahí meter un poquito de cabeza al asunto. De hecho, yo me demoré un ratito haciendo esta partecita aquí. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si es que yo cojo, como yo sé que esto es x y esto es x, pues los cojo y los igualo? Entonces tendría lambda 2y es igual a y por z. Ah, yo dije, bueno, eso y pues, tal vez pueda encontrar ahí alguna relación interesante. Entonces yo dije, bueno, tenemos esta partecita por aquí, paso este y al otro lado, es decir, tendría, ¿de dónde conseguimos esto? Por si acaso, igualando esta con esta. ¿Por qué? Porque ambas eran iguales a x, perfecto. Entonces aquí tendría 2y menos y z, esto igual a 0. Aquí saco factor común y entonces simplemente me quedaría 2 lambda menos z igual a 0, donde entonces o y es igual a 0,
o z es igual a 2 lambda. Entonces, de nuevo, volvimos al caso anterior, pues me quedó de nuevo y0, que yo ya sé que esto es un imposible, porque si es que y es igual a 0, me quedaría x igual a 0, y si x es igual a 0, me quedaría de nuevo la complicación con respecto a esta ecuación de aquí. Entonces digo, perfecto. Entonces, simplemente yo ya sé que entonces z es igual a 2 lambda. ¿Para qué me sirve eso? Por el momento para nada, pero por lo menos ya encontré una relación entre x y lambda. Entonces, acuérdense que cuando tenemos muchas ecuaciones, eso es lo que usualmente se hace, se van consiguiendo relación. Yo digo, bueno, aquí ya, entonces llegué a este punto en el que yo decía, bueno, ya tenemos esta parte de aquí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago? Déjenme borro esto aquí. Entonces, aquí un ejercicio súper interesante. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo dije, bueno, después de estar un rato viendo si es que podía despejar, sumar, restar, yo me di cuenta, pues, que estaba dando vueltas. Es decir, llegaba a exactamente lo mismo, o a veces llegaba a cosas que no podía despejar. Entonces, yo dije, bueno, lo que voy a hacer es que, fíjate, yo sé que esto es igual a x, esto, o sea, toda esta expresión es x, toda esta expresión es y. Yo dije, bueno, voy a coger esto y lo voy a meter aquí. Digo, perfecto, entonces yo voy a tener y al cuadrado, o sea, voy a partir de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces yo dije, bueno, aquí tendríamos lambda 2x menos 1 al cuadrado, que es y, más x, que es lambda por 2y al cuadrado. Yo sé que eso tiene que ser igual a 1. Ah, ya, perfecto. Entonces aquí elevamos el cuadrado, el cuadrado de este binomio, o sea, el desarrollo de esto me quedaría el primero al cuadrado, lambda al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, 4 lambda x más el segundo al cuadrado. Y aquí más esto elevado al cuadrado, que me quedaría lambda al cuadrado, ¿verdad? 4y al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 1. Ah, perfecto. Entonces, este 1 se puede simplificar con este 1 y simplemente nos queda entonces, y aquí podemos sacar factor común. Vamos a ver, tenemos lambda al cuadrado, o sea, 4 lambda al cuadrado. Tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 lambda x, y esto es igual a ¿qué? A 0. Ah, perfecto. Pero yo sé que recordemos que x al cuadrado más y al cuadrado, es decir, aquí esta tercera ecuación me aporta que esto tiene que ser ¿qué? 1. Ah, pues ya me quité entonces ese x cuadrado y y cuadrado del camino, dense cuenta. Ahora tengo entonces 4 lambda al cuadrado menos 4 lambda por x igual a 0. Yo digo, perfecto, perfecto. Dense cuenta, qué bonito, ya se va quedando bonito la situación. Entonces ya tenemos esta partecita de aquí. Entonces aquí, ¿qué hago? Saco factor común 4 lambda. Entonces me quedaría 1. ¿Qué digo? 1. Lambda. Sí, porque simplemente estoy sacando 4 lambda como factor común. Ya, entonces aquí me quedaría lambda menos x. Y esto igual a 0. ¿De dónde entonces lambda es 0 o lambda es igual a x? Entonces yo digo, bueno, aquí sí ya tengo dos casos. Porque yo me voy a dar cuenta que si es que lambda es 0, pues no hay ningún problema. Aquí si lambda es 0, me quedaría que x es 0, pero me quedaría que y, date cuenta, me quedaría y igual 1, ¿verdad? Y eso sí satisface la tercera, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, tener lambda igual a 0 no me daña en nada la situación, es decir, sí tengo que considerar ese caso. Ah, perfecto. Entonces aquí tengo caso 1 y caso 2, considerando que lambda es 0 y considerando que lambda es igual a x. Caso 1 y caso 2, perfecto. Entonces vamos a tomar primero el caso 2. Es decir, tomando aquí, tomando lambda, o sea, x igual a lambda. Entonces yo tomo lambda igual a x, ahora vengo, dense cuenta que yo ya tengo una relación. ¿Cuál era la relación? Yo sabía que z igual a 2 lambda, pero si yo sé que lambda es igual a x, entonces, recuerden, yo tengo lambda, digo que yo tenía que z igual a 2 lambda. Pero si yo sé que lambda es igual a x, entonces tengo que z es igual a 2x. Ah, bonito, ¿no? Y yo digo, bueno, pues me falta la relación con respecto al z, pero yo digo, para eso vengo para acá, vengo a la primera ecuación. Yo sé que y es igual a lambda por 2x menos 1. Ah, perfecto. Entonces ahí voy a aplicar, yo sé aquí, por la primera ecuación yo sé que y es igual a 2 lambda x menos 1. Pero yo sé que lambda es igual a x. Entonces yo sé que y simplemente, entonces, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que y va a ser igual a 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, porque lambda es igual a, esta lambda de aquí es x, menos 1. Entonces dense cuenta, si yo obtengo cuál es el valor de x o de lambda, ya con eso ya obtengo entonces el valor de z y el valor de x y ya estoy con eso. Yo digo, perfecto, qué bonito. Ahora bien, ahora el problema es encontrar cuál es ese valor de, cuál es ese valor de qué, de x, o sea, de lambda. Entonces yo digo, bueno, pero para eso aplicamos lo siguiente.
Digo, bueno, dense cuenta que ya hemos usado todo, casi todo, mejor dicho, ya hemos usado todas las ecuaciones para algo. Esta la utilizamos para conseguir, sí, esta, la cuarta, la utilizamos para conseguir esta relación, y de ahí las primeras y la segunda ya las hemos utilizado para todo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque dense cuenta que me falta conseguir, yo tengo que saber a qué es igual lambda, o sea, x igual a lambda. Si yo ya consigo esto, o de alguna manera conseguir alguna relación entre eso. ¿Por qué? Porque si yo ya sé esto, yo ya tengo, como ya tengo dependencia con respecto a las otras variables, ya consigo todos los puntos. Entonces digo, bueno, yo digo, bueno, me utilicé aquí, de nuevo, después de pensarlo unos cuantos momentos, este ejercicio no era tan sencillo como el resto, por eso valía incluso 35 puntos. Aquí, yo digo, bueno, voy a utilizar la segunda ecuación, voy a probar suerte ahí. Entonces digo, bueno, tendría x igual a lambda, pero yo sé que lambda es x, 2y, igual, ¿qué digo? 2 lambda por 2x. Entonces aquí tendría x, ¿verdad? Menos, me quedaría x menos x2y igual a 0. De donde entonces, si saco factor común, tengo x, 1 menos 2y es igual a 0, donde entonces x es igual a 0 o y es igual a 1/2. De donde entonces descarto el caso de x igual a 0 porque pasa lo mismo que yo tenía. Si x es igual a 0, entonces y también, en este caso y podría ser, en este caso y tendría 0 y me quedaría con el caso de nuevo del x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces por eso es que descarto ese x igual a 0, porque vuelvo a tener un problema de ese tipo. Ahí digo, bueno, entonces no me sirve. Entonces me quedo con el caso de y igual a 1/2. Entonces vengo para acá y digo, bueno, yo ya sé que y es 1/2. Y es 1/2, ¿verdad? Y digo, bueno, ya si yo sé que y es 1/2, puedo encontrar cuál es el x. Dense cuenta, este era lo que me faltaba, tener un valor por lo menos. Entonces yo tengo, si yo tengo, utilizando entonces esta partecita, tendría 1/2 igual a 2x al cuadrado menos 1. Paso esto al otro lado, 1 más 1/2, 3/2. Este 2 lo paso a dividir, me quedaría por 2, igual a x al cuadrado. De donde entonces tengo 3 sobre 4 igual a x al cuadrado, saco raíz a ambos lados y me quedaría más menos raíz de 3 sobre 2. Entonces ya tengo el valor de x. Y dense cuenta, ya teniendo el valor de x, ya también tengo el valor de z. Entonces dense cuenta, aquí es lo que hacemos entonces, lo que ya usualmente hacemos al final de plantear puntos. Entonces aquí, ¿cuáles son mis puntos? Para empezar, yo recuerdo que y siempre va a ser 1/2, bajo esta suposición, bajo de que x es igual a lambda, yo obtuve que y era igual a 1/2, es decir, 1/2. De donde despejando yo tenía dos casos, raíz de 3 sobre 2, y tengo también otro caso, menos raíz de 3 sobre 2, aquí 1/2. Ahora bien, yo sé que y, aquí, por la relación que encontré, yo sé que z es igual a 2x. Entonces aquí me va a quedar entonces simplemente, si yo sé que x es igual a raíz de 3 sobre 2, 2 por eso me va a quedar raíz de 3, mientras que acá me va a quedar menos raíz de 3 sobre 2 por 2, me queda menos raíz de 3. Y ya está, entonces aquí tengo 2 puntos. Entonces yo dije, bueno, ya tengo entonces ese casito por ahí, es decir, utilizando bajo el caso de que x era igual a lambda, aquí, bajo el caso de que x era igual a lambda, obtuve esos puntos, estos que yo tengo aquí. Pero me faltaba un caso, el caso en el que lambda es igual a 0. Perfecto. Entonces, tomando ahora tomando lambda igual 0, pues vamos a ver qué nos queda. Tomando lambda igual 0, vamos a ver qué quedaba. ¿Dónde estaba mi lambda igual 0? De hecho, déjenme copio el sistema porque me estoy cansando de andar subiendo y bajando cada ratito. Entonces, espero que a alguno les salga, porque por lo general suelen reutilizar ejercicios. Si les sale alguno de estos, pues qué suerte realmente. Que sí me han dicho que les han salido en algunos talleres, algunos ejercicios de tutoría, entonces sería súper bueno realmente. Ni para qué. Entonces déjenme copio esto aquí porque me estoy cansando de andar subiendo cada rato. Entonces vengo, lo copio aquí abajito. Entonces tomando lambda igual 0, vamos a ver qué yo deduzco a partir de lambda igual 0. Aguanta, hombre. Ya, ahora sí. Lambda igual 0. Si lambda es igual a 0, entonces directamente encuentro el valor de y. Porque dense cuenta, entonces si lambda es 0, entonces esto se me hace 0, y entonces tendría y igual menos 1. Perfecto, entonces tendría y igual menos 1. Si lambda es 0, entonces esto se me hace 0 y tendría x igual a 0. Esto yo me pregunto, ¿esto cumple la tercera ecuación? Sí, porque dense cuenta, 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, eso sigue siendo 1. Perfecto. Y dense cuenta, si en este caso
yo ya sé que puedo aquí despejar, me quedaría x sobre y, pero yo sé que x es 0, entonces z también es 0. Entonces simplemente bajo este caso me quedó el punto. Simplemente lo que hice fue reemplazarlo cuando lambda es 0, esto se me hacía 0, lo cual me da y menos 1, x, esto se hace 0, lo cual me da x0, y cumple la tercera, y con la cuarta despejo que z es 0, entonces simplemente me quedaría 0, menos 1, 0. Ahora bien, a mí me pedían el mínimo valor. Cuando yo tengo varios puntos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues sencillo, simplemente yo tengo varios puntos, es decir, yo tengo el punto raíz de 3, 2, 1 medio, raíz de 3. Acá, ¿qué más tengo? Tengo menos raíz de 3 medios, 1 medio, menos raíz de 3, y tengo el punto 0, menos 1, 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le aplicamos evaluamos la función en esos puntos. Entonces, recordemos que la función que me dan arriba, f de x, y z, era x por y más y por z. Entonces, vamos a ver qué me queda, para ver cuál es el mínimo valor. Entonces, simplemente aquí, ¿qué me quedaría? X, que es raíz de 3, sobre 2 por y, que es 1 medio, más 1 medio por z, raíz de 3. Perfecto, acá. Lo cual me va a quedar, esto me quedaría raíz de 3 sobre 4, más 1 medio raíz de 3, lo cual sumando me va a quedar, si yo multiplico por 2, 3, raíz de 3 sobre 4. Acá, en la parte de acá abajo, me va a quedar x, que es menos raíz de 3 sobre 2 por y, que es 1 medio. Acá, y por z, y que es 1 medio, por z, que es menos raíz de 3. Entonces, dense cuenta, aquí me va a quedar menos raíz de 3 sobre 4, menos raíz de 3 sobre 2. De nuevo, sumando, bueno, en este caso realmente sería restando, me quedaría menos 3 raíz de 3 sobre 4. Y por último, aquí simplemente nos quedaría 0 por menos 1, más menos 1 por 0, y esto es igual a 0. Entonces, dense cuenta, ¿cuál es el mínimo valor? Obviamente, aquí me quedó un valor positivo, un valor 0 y un valor negativo. Entonces, aquí ni siquiera me tengo que poner a comparar cuál es el valor. Entonces, el mínimo valor que alcanza esa función, acá, el mínimo valor de la función f, que depende de x, y, z, es menos 3 raíz de 3 sobre 4. Y yo me digo, bueno, eso está entre las opciones, pues vamos a ver, ¿no? Porque lo peligroso sería que, ok, no, denme un segundito que les copio el ejercicio, aquí lo tengo. Lo peligroso sería que uno saque una respuesta y no esté entre las opciones. Ahí si uno dice Jesús, Dios soy yo de nuevo. Entonces, aquí. Entonces yo digo, bueno, vengo para acá y veo si es que está entre las opciones. Y digo, qué belleza, acá está o no está esta opción. Menos 3 raíz de 3 sobre 4. Y esta era la solución del ejercicio. Dense cuenta, aquí se equivocó el muchacho. Y bueno, habían varias opciones, o sea, pobrecito. Entonces dense cuenta, un ejercicio de ahí de Lagrange pepilla. Porque sí, había que varias veces utilizar varias ecuaciones. Porque era un problema de dos restricciones. Primero reducíamos un poquito utilizando la tercera, es decir, sabiendo que beta igual a 1. Utilizábamos algunas ecuaciones y simplemente nos quedaban esos dos casos, lambda igual 0, lambda igual x. Haciendo los casos nos daba 3 puntos. Evalúo y simplemente me quedaba menos 3 raíz de 3 sobre 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda o ha quedado clarillo ese ejercicio? Espero que sí haya quedado. Espero que haya quedado súper, pero súper que claro. Entonces, yo creo que por cuestión de tiempo no nos va a dar. Solo quiero dejar este ejercicio que me preguntó una compañera suya. O sea, me preguntaron dos personas casi un mismo ejercicio, así que voy a explicar uno que realmente salió en la lección, porque el otro sí lo tenía. Entonces, aquí que simplemente tiene que ser. Era un ejercicio súper parecido. Lo vas a planteado por cuestión de tiempo, porque en 10 minutos y solo en este me demoré un montón de tiempo. Espero que esté quedando claro. Hemos visto algunas cosas. Espero que haya sido un refuerzo. Profe, ayúdame con lo que le escribí ayer por Teams. Ok, ya, un segundito. Ya te digo. Un segundito. Ya te digo. Simplemente déjame dejar cómo esto por si acaso, este también fue elección del anterior semestre. Y que una compañera suya me envió uno que es parecidísimo, que es sobre un cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Entonces,
uno dice, bueno, aquí me piden que calcule el trabajo a lo largo, es decir, dense cuenta, me están dando una región rectangular con estos vértices de aquí. Y me dice que la frontera consiste en los siguientes segmentos, es decir, yo vengo para acá, para ubicarme, empiezo en 0, 0, va de 0 a 1. Allá, de 1 a 0. Acá, el T2 va de 1, 0 a 1, 4. Es decir, acá, a 1, 4. Luego voy de 1, 4 a 0, 4, es decir, aquí. Y de 0, 4 a 0, 0. Es decir, tengo esta parte de aquí. Entonces, y me dice además, súper importante, cuando yo estoy calculando integrales vectoriales, sí me importa cómo me digan en qué sentido está la parametrización. Eso es imprescindible, súper importante y tal vez les tomen alguna teoría. En un examen salió eso de teoría. Entonces, yo voy a seguir esta curva de esta manera, en sentido antihorario, me lo está diciendo el problema. Entonces aquí, como estas son curvas, o sea, esa curva la puedo expresar como una subcurva, simplemente lo que yo pues podría hacer, una de las estrategias, uno ve esto, primero tranquilidad, segundo, dice, bueno, yo esto entonces, como yo sé que esta C la puedo expresar como C, la unión de C sub 1, donde este C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4. Entonces C sub 1 unido con C sub 2, unido con C sub 3, unido con C sub 4. Entonces tenemos esta parte aquí. Cuando yo tengo que una curva C se expresa como unión entre subcurvas, entonces va a ser la integral sobre C sub 1, es decir, esta integral ya saben que pasa a ser una suma de las integrales sobre cada una de las subcurvas. Ah, perfecto. Ahora bien, aquí de nuevo, entonces uno simplemente tiene el trabajo de resolver cada una de estas integrales de línea. Simplemente tiene que resolver cada una de las integrales de línea, pero entonces uno tiene que ser pilas y preguntarse, ¿el campo es conservativo? Porque si el campo es conservativo, encuentro eso y puedo coger, y como yo sé los puntos iniciales y finales, evaluar y ya está. Es decir, por ejemplo, aquí yo podría final en este punto final, acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tendría que verificar. Si no es, simplemente lo que se hace es se parametriza estas rectas, parametrizas de esta recta, es decir, por ejemplo, si tú quisieras resolver esta de aquí, que es cuando estás yendo de este punto de aquí, a este punto de acá, entonces, primero, si aquí vamos a, de manera rapidita, si tú ves este campo, no es conservativo, es decir, si fuera conservativo, qué belleza, pero en este caso no lo es, no es un caso, porque si yo derivo esta expresión con respecto a X, yo me voy a dar cuenta que me queda Y más coseno de Y al cuadrado, digo, más coseno de X por coseno de Y, y si yo derivo esta expresión con respecto a Y, me va a quedar coseno de X por coseno de Y, entonces no queda igual esa partecita ahí, entonces dice, no es conservativo. Entonces aquí uno, ¿qué tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer entonces es parametrizar, por ejemplo, yo encuentro un R sub 1, es decir, voy a parametrizar esta recta de aquí, como ya saben, punto final menos punto inicial, recordemos que el punto inicial es el 0, 0, por eso es importante que me digan el sentido en el que estoy yendo. Entonces, punto inicial en X, 0, más punto final en X, 0, digo, y punto final es 1, menos punto inicial, 0 por T, y acá, punto inicial en Y, 0, más punto final 0, menos punto inicial 0, ¿verdad? Aquí por T, donde lo bueno de la parametrización de una recta es que siempre va entre 0 y 1. Ah, perfecto. Entonces, aquí lo que haces es, ya date cuenta que tienes una recta, R sub 1 de T, te quedaría entonces T, 0, y date cuenta que eso es súper sencillo, porque incluso cuando saques el R', te queda el vector 1, 0, que también al momento que hagas producto punto, te va a quedar una cosa súper sencillita. Entonces ya con eso tienes todo. Ahora bien, tienes que hacer esto 4 veces. Si es que esta cosa hubiera sido conservativa, hubiera sido pero vacancísimo, porque simplemente consigues una vez la función potencial y lo que haces es conseguir esas cuatro integrales, punto final más punto inicial. Eso hubiera sido por eso es que tiene que siempre estar en la mente, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso sería, pero si es que no, tienes que hacerlo por cada uno de estos pedacitos por definición. Y esa es la idea con la cual se pueden hacer esto. Como les dije, por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a poder hacer porque tendría que ser 4 veces eso. Pero en cuestión de dificultad, no es difícil. Dense cuenta que son rectas y las rectas son sencillas de parametrizar. Es decir, esa es la idea de cómo se resuelve eso. De ahí no hay mucho problema en eso. Y la duda que tenías, si me acuerdas, la duda era de que por qué no se puede, con respecto a los límites de integración. ¿Me confirmas, porfa? Que ayer me escribieron como 10 personas, entonces me preguntaron algunas cosas. Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, lo que te decía ayer y lo que les voy a decir, de hecho, les voy a dar un adelanto
de qué van a ver luego. Bueno, no es un adelanto, simplemente es un comentario que ayer su compañero me preguntaba. Él decía, yo tengo aquí, creo que era con un triángulo. Yo tenía aquí esta partecita de aquí y él me decía lo siguiente. ¿Qué pasó? Ah, ok. Por un ratito se me cerró Teams. Ah, ya. Él decía, yo calculo, ¿verdad? Si yo quiero calcular esta cosa de aquí, bueno, aquí tenías una función, si no estoy mal. Tenías una función por un dA. Entonces, él hizo lo siguiente, o sea, él hizo, en el libro estaba, él hizo lo siguiente, él dijo, ah, bueno, uno de cálculo de una variable podría pensar, ah, bueno, yo como esto es simétrico, entonces este integral, entonces va a ser 2 veces, entonces la integral, llamémosle, si toda esa parte es R, llamémosle ese pedacito simplemente R1, es decir, sobre la región R1, f de x, y de A. Y entonces ahí me dijo, profe, pero no me quedó lo mismo. Es decir, 2 veces esta región de aquí, 2 veces esta región de aquí, no es la integral sobre toda la región. Y sí, efectivamente no te va a quedar no te va a quedar igual. ¿Y por qué? Esto es un error típico que pasa. ¿Por qué no pasa eso? Porque tú no estás calculando un área. Aquí, cuando tú estás con esta integral no te está calculando un área, por si acaso. Esto no te está calculando un área. Lo que te está calculando es el efecto de esa función sobre esa área, donde esa función puede ser cualquier cosa. Puede representar densidad, puede representar carga eléctrica, puede representar cualquier cosa. Entonces tú estás calculando pues esa función f de x, h, incluso puede ser la función altura si es que tú estás calculando el volumen. Entonces esa función te puede representar bastantes cosas. Entonces, cuando tú tienes aquí, cuando esa función es 1, ahí tú estás calculando un área. Es decir, cuando tú tienes la integral doble sobre una región de A, esto sí es un integral de área, por si acaso. Esto sí es un integral de área. Entonces, si tú tienes esto, ahí sí puedes hacer ese truco, porque ahí sí estás manejando áreas. Entonces, decir, el área de esto, de toda esta partecita de aquí, sería 2 veces el área de lo chiquito. De solo un pedazo. Ojo, pero eso solo cuando estás trabajando con áreas. Cuando tú ya tienes una función aquí, tú lo que estás calculando es el efecto o la relación, lo que sea, el efecto, alguna relación entre esa función y el área, donde esa función en las aplicaciones se le dice, a veces te dan una función que te calcule la densidad de la masa de una lámina, la carga eléctrica de una lámina. Entonces esa función puede ser una función que te represente densidad en cada punto, carga en cada punto. Entonces esa función tú ya no estás con esto, con esta integral de aquí, tú no estás calculando área, estás calculando el efecto de f de x, y sobre esa región R, sobre R. Entonces, como tú no estás calculando un área, entonces tú ya no puedes decir esta parte de aquí es 2 veces esto, porque eso que tú hacías acá, de decir, era cuando tú estabas calculando áreas. Pero cuando tú ya tienes una función ahí que es diferente de 1, tú ya no estás calculando áreas. Entonces, eso era lo que yo les decía. Cuidado con poner esos límites de integración. Quizás es una función par. No. Si tú tienes ahí una funcioncita, eso lo que estás calculando no es un área, es cualquier otra cosa menos un área. Tú calculas áreas cuando aquí, justamente esa funcioncita que tienes es el 1. Y entonces, eso es esa partecita de ahí. ¿Alguna duda? ¿Ahí quedó clara tu duda, Eduardo? Sí quedó clara. Sí, entonces, Gracias. cuidado. Por si acaso. Y esta misma lógica se sigue después, porque luego vamos a hablar algo, por si acaso, simplemente para que tengan esa lógica cuando su profe Luego van a ver algo que se llama integral de superficie, que con esto calculan el área de una superficie, mientras que cuando ustedes tienen aquí una funcioncita, ya están calculando el efecto de esa función escalar sobre esa área. Y cuando esa función de aquí deja de ser, cuando aquí ya tienen un campo, cuando van a tener un campo, entonces ya no están calculando el efecto de una función escalar, están calculando el efecto de un campo al atravesar esa superficie. Y ahí es cuando ya salen las integrales de flujo y todas esas cosas. Entonces, que dependiendo de cómo a ti te presentan la integral, tú sabes que vas a estar teniendo cosas diferentes. Por el momento no hemos visto nada de esto, simplemente estamos en el caso en el que tienes, cuando no tienes función, es decir, cuando esto es 1, área, y cuando no es el efecto de esa función sobre esa región. Y bueno, eso sería todo. Espero que en serio les haya gustado. Sí, creo que casi todos fueron ejercicios de lecciones pasadas. O sea, si les sale, vacancísimo. Si no, igual ya van con una buena práctica. Intenté hacer, creo que casi no repetí ninguno, o los que repetí era porque realmente quería hacer énfasis en algunas cositas. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Mañana ya seguimos con la siguiente día normal. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Y espero en serio que les vaya muy bien en sus lecciones. Espero vayan por esos sensazos y eso sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Si hay alguna pregunta me pueden decir ahorita. Gracias. Ok, perfecto. Cuídense. Hasta luego.
Yo voy a dejar. Ok, hasta luego. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Muchísimas gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Déjenme, dejo de grabar.